Bendiciones. Bienvenidos una vez más a este su canal Soldado de Jesucristo y a una emisión más de un programa interesante y un invitado especial en la noche de hoy. Quiero presentarles a nuestro amado invitado, el hermano Uber Rúa. Él es el licenciado en lengua castellana. Adelante, estimado hermano Uber. Bueno, Edwin, buenas noches para ti, los que se van a conectar a este programa, los que lo van a ver ya después en diferido. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, Edwin, por la invitación que me haces para que conversemos de un tema bien interesante, un texto que ha creado bastante polémica, que es Mateo 28:19. Un texto que los antitrinitarios, digámoslo así, los que no creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como realidades personales, un solo Dios, tres realidades personales. Eso es lo que nos enseñó el Señor Yeshua y nos lo enseñó precisamente en ese texto. Los que no creen esa verdad bíblica, pues lo quieren negar a toda costa. Entonces ese texto ha creado bastante controversia, bastante polémica, a tal punto que han salido a decir que es un texto espurio, que es un texto adulterado, que en los manuscritos originales no está, pero se han dado cuenta de que eso es una total mentira, que tanto en el texto crítico como en el texto mayoritario, el texto de Mateo 28:19 sí aparece, entonces se han quedado sin argumentos. Entiendo, Edwin, que quiere que hagamos entonces un análisis desde la gramática, desde la semántica y desde las construcciones que se ven allí en el pasaje. Yo lo voy a tratar de hacerlo desde el castellano, pero sabemos que en este caso el erudito, y no lo digo de forma irónica como lo digo con otros modalistas, con otras personas, el erudito en este caso en griego es Edwin. Entonces Edwin también mira ayudando, mira colaborando, haciendo algunas acotaciones en el texto griego, que es bien importante. Edwin, si tienes algo con que empezar, algo con que introducir el tema, bien puedas y continuamos. Y muchas gracias. Bueno, sí, muchas gracias. Bendiciones a todos los hermanos, amigos que van a estar conectados, a los que van a ver posteriormente la transmisión. Pues no, sí quisiera aclarar algo, que apenas soy un aprendiz en lo que es el tema de la gramática griega y me ha interesado pues lo que son estos temas de gramática, morfología, morfosintaxis, porque nos ayudan a entender un poco más el mensaje y de eso se trata. Porque aquí estamos, hermanos, y la idea es llegar a una verdad, a una verdad. Yo fui unicitario por 12 años aproximadamente y muchos de estos argumentos también los compartía acerca de Mateo 28:19, un texto muy difícil de explicar para la unicidad. Y ya muchos unicitarios hoy día están diciendo que ya son textos adulterados, que son textos que no existen, que son textos que no son reales, o llegan al argumento del nombre, por ejemplo, Mateo 28:19, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Entonces se le encierran en esa expresión, en ese sintagma preposicional allí, se le encierran, y que en el nombre, y que mire qué es el nombre, y que cuál es el nombre, y es el nombre singular, ¿verdad? Entonces, pero ignoran las expresiones Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, no sé ellos qué opinan de esas expresiones Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque cuando yo fui unicitario me decían que Padre no era nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo no es nombre. Entonces, son títulos, dicen ellos. Entonces, Padre es un título, Hijo es un título y Espíritu Santo es un título. Entonces me causaba curiosidad y empezaba a investigar y resulta pues que la gramática le llamaban nombres. Entonces es algo curioso porque es una información que ellos tienen muy errada,
porque no saben el concepto de lo que es un nombre o un sustantivo y lo confunden con un título. Y por eso ellos dicen que Padre es un título, Hijo es un título y Espíritu Santo es un título. Entonces, cuando el título Hijo ora, le ora al título Padre. Algo así, mi estimado hermano. Sí, ¿O qué opina sí. usted? Vamos a mirar entonces cómo funcionan ahí. Vamos a leer el texto, Edwin. Si quieres, me permites compartir mi pantalla para que los que van a ver no estén todo el rato viendo, ellos también miren. Puedo proyectar los textos y lo que voy a estar compartiendo. Permíteme compartir la pantalla, si lo puedes hacer. ¿Estás en el celular o en el computador? Estoy ahí compartiendo mi pantalla. Mira a ver si lo puedes permitir y lo miramos. Entonces vamos a leer Mateo 28, pero vamos a leerlo desde el versículo 16 para poder contextualizar y entender ahí otras cosas que dice ese texto, porque también nos hemos enfrascado en la discusión de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hemos dejado por fuera lo que dice antes. Ese texto tiene una riqueza impresionante y hay que entender ese contexto para poder ver por qué Jesús nos está mandando a bautizar como lo manda. Edwin, ¿sí se ve mi pantalla? Voy a leer entonces Mateo 28, del 16 en adelante. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Ese pasaje ahí es importantísimo. Le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada. Entonces, la pregunta ahí es, ¿quién le dio esa potestad? Por tanto, mire este por tanto. Ahí ese por tanto es un enlace que hay que saberlo entender. Dice, por tanto, ese por tanto es un enlace de causa. Sí, por eso mismo, o sea, por lo que a Jesús se le ha dado toda potestad, es causa-efecto. Por tanto, ese por tanto es un conector fundamental, importantísimo, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, que ahí es donde está pues como el asunto que muchos no comprenden, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a mirar entonces ahí que hay varias cositas importantes. En el texto, la idea importante, ¿cuál es la idea principal de ese texto? Hay un enunciante, el que está enunciando esas palabras es el mismo Señor Yeshua. ¿Cierto? Y él dice dos cosas muy interesantes. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso, o por tanto, y da una orden. Ir y hacer, eso es un imperativo. Está dando una orden, es algo que hay que obedecer. Y de hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, la idea principal del texto está aquí, en el imperativo. Ir y hacer. Todos los demás que vamos a ver en este momento tienen su comprensión alrededor del verbo ir y hacer, que es el imperativo que nos está diciendo Jesús. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Mira, aquí aparece un gerundio. Acordémonos, Edwin, tú sabes mejor que yo que el gerundio es una de las formas impersonales del verbo. Cuando el verbo termina en ando-endo es el gerundio, y en este caso el gerundio funciona como un participio de modo. El participio de modo responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo nos damos cuenta si está bien utilizado el gerundio? Cuando hacemos la pregunta ¿cómo? Y lo articulamos con el verbo principal, hacer. ¿Cómo? Hacer discípulos. ¿Cómo? ¿Cómo se hacen discípulos? Bautizándolos. Entonces, mire que el gerundio nos responde a la pregunta ¿cómo vamos a hacer discípulos? Bautizándolos. ¿Cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Mire que aquí enseñándoles también es un gerundio, es un adverbio que sigue articulado al verbo hacer discípulos. ¿Cómo se hacen discípulos? Bautizándolos y enseñándoles. Que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, mire cómo entendemos bien el texto para poder ir encuadrando cositas y no caer
en asuntos de falsa interpretación. Porque una cosa es leer y comprender el texto y otra cosa es ya empezar a hacer interpretaciones teológicas, que a veces no hacemos una exégesis, una eisegesis. Yo puedo venir ya con un sesgo predeterminado y querer que el texto diga lo que yo quiero que el texto diga. No, vamos por el contrario a dejar que el texto nos ilumine. Como dice el Salmo 119, la exposición de tus palabras alumbran, hacen sabio al sencillo. Entonces vamos a pedir que la exposición de la palabra nos alumbre y nos haga sabios. Vamos entonces a las palabras que dice Jesús, bautizándolos en el nombre. Entonces aquí esto se conoce como no hay concordancia entre el nombre, pero menciona el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Menciona el nombre, pero hay una enumeración. Esas comas son comas enumerativas y está haciendo énfasis. Y es muy importante, Edwin, tú sabes, cuando en griego se utiliza la conjunción kie, ok, la i, ahí hay un polisíndenton. Se está usando la i repetidamente y eso marca la importancia que tanto el Padre como un sujeto, un sustantivo aparte, y del Hijo y del Espíritu Santo. Mire que no dice en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, por ejemplo. Porque en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. En el nombre del Padre, que es el Hijo, que es el Espíritu Santo. Así es, hermano. Como... Dime, Edwin. Hermano. Sí, es algo muy importante porque los unicitarios lo interpretan como en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso. Y no le dan la connotación y la importancia de la conjunción copulativa que hay allí. Ajá, claro. Entonces ellos no están entendiendo lo que el sustantivo nombre, la función que está ocupando el sustantivo nombre allí dentro de ese sintagma. ¿O qué opina usted, hermano? Sí, por eso es muy importante tener en cuenta, tú me hablabas ahorita detrás de cámaras cuando me hice la invitación y voy a hacer la referencia, voy a hacer la alusión al amigo Bernulfo. Yo también tuve un debate con Bernulfo y yo lo que veo es que Bernulfo le dije en público, se lo dije, y no, bueno, que lo pueda asumir como una falacia ad hominem. Voy a decir algo que no me gusta presumir con eso, después de pronto, como dicen por ahí, todo lo que diga puede ser en mi contra, pero yo soy profesor de lectura crítica, yo soy profesor de lectura comprensiva, yo llevo 10 años estudiando lectura comprensiva. Entonces, yo me doy cuenta cuando alguien lee un texto y no lo entiende, porque es que es lo que dice el texto, no lo que yo quiero que el texto diga. Entonces, yo a Bernulfo lo traté de analfabeto funcional. Un analfabeto funcional es aquel que lee un texto y no entiende, no saca el sentido que el texto le quiere decir. Y eso le pasa a muchos modalistas, y no necesariamente porque sean personas analfabetas que no tuvieron estudio. Voy a hacer otra alusión y ojalá lo vea y me acepte un debate. Clavijo, Julio César Clavijo, también entiende ese texto así. Y Clavijo es un ingeniero, es alguien que ha tenido estudios superiores y es un teólogo. Sin embargo, también le aplica su sesgo al texto. Usted mire que no tiene que ver nada con asuntos de estudio, no estudio, sino con cómo entendemos el texto a partir de lo que el mismo texto nos diga. Entonces, es muy importante, y dice en el nombre. Entonces, no hay concordancia entre que diga el nombre en singular y luego enumere y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y pone ese énfasis utilizando el polisíndenton. O sea, cuando se usa así de forma repetida la I, eso es una figura literaria y eso quiere mostrar algo. Ese énfasis no está ahí gratuitamente. Está haciendo esa diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora dice que es el nombre. Quiere decir que el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo es el mismo nombre para estos tres sujetos. Algunos dicen ahí, no, que es que no es en el nombre refiriéndose a un sustantivo como nombre, sino en la autoridad o en la representación. Esa interpretación me parece a mí un poco forzada, porque en el onoma, si no estoy mal ahí me corriges, Edwin, el sustantivo que se usa ahí en griego es onoma, de nombre, no tiene la acepción de autoridad, de poder, de representación. Entonces no siempre se usa
De esa manera, que eso es muy importante cuando hacemos un estudio, ver la palabra, el término que vamos a estudiar en todas las partes donde se utiliza, de qué manera se utiliza, si le está dando una forma connotativa o una forma denotativa, si es una forma directa o literaria. Hay que tener eso en cuenta. Aquí yo no creo que sea en la autoridad del Padre, en la autoridad del Hijo, en la autoridad del Espíritu Santo, porque onoma no se utiliza en otras partes de la misma manera. Entonces, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el texto, ya sea Mateo o el mismo Señor Yeshua, están utilizando algo aquí muy importante, que es una sinécdoque por antonomasia. No estoy diciendo una grosería. ¿Qué es una sinécdoque? Una sinécdoque, hay por lo menos 4 clases de sinécdoque en el lenguaje figurado, es decir, algo mencionando otra cosa. En este caso es la sinécdoque por antonomasia. ¿Qué es una sinécdoque por antonomasia? En una sinécdoque por antonomasia se hace referencia a un referente y a un referido. Lo explico. Yo le digo a Edwin, Edwin, vaya donde aquel que me mande aquello. Para que Edwin me entienda qué es lo que yo le quiero decir, mire que hay una información previa, hay una información contextual que la sabemos Edwin y yo. Los demás que me escuchen decirle eso a Edwin no saben quién es aquel y quién es aquello. Si Edwin tampoco sabe, tendría que preguntarme, ve, ¿quién es aquel y quién es aquello? Porque, a ver, ¿no? Si no, es que yo no me acordaba, no, es que no subimos juntos, o eso no me lo habías dicho. Entonces hay una información contextual, hay una información previa que nos ubica para saber cuál es la sinécdoque a la que nos referimos. Entonces la sinécdoque por antonomasia es cuando nombramos algo por su referido. Y aquí, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Edwin, son sustantivos, pero funcionan más como epítetos. Como epíteto, no tanto como títulos, también título o epíteto. Ejemplo, si yo digo el Premio Nobel de Paz, cuando yo te digo a ti, en Colombia tenemos el Premio Nobel de Paz, ¿a quién me estoy refiriendo? Edwin, ¿te acuerdas que tenemos un Premio Nobel de Paz? ¿Cómo se llama? Sí, a Santos. Eso, el presidente Santos. Bueno, no hizo paz, pero le dieron el Premio Nobel de Paz, eso ya es otra cosa, ¿cierto? Si yo digo el Premio Nobel de Literatura, ¿a quién me estoy refiriendo? Entonces, mira, que yo tengo que tener ese referente, quiénes son esas personas. Si yo digo el Libertador de América, ¿a quién me estoy refiriendo? Mira que si yo no tengo esa información contextual, no sé a qué me refiero, cuál es el referente al que yo me estoy refiriendo para poder, ¿cierto? La Ciudad Luz. Si yo te digo a ti, Edwin, estuve en la Ciudad Luz. ¿Qué ciudad en el mundo es conocida como la Ciudad Luz? París, ¿cierto? Estuve en la Perla del Otún, en Colombia. Sí, estuve en la capital del mundo. Los que viven en Estados Unidos, en otra parte, ¿cuál es la ciudad referida como la capital del mundo? Entonces, eso es una sinécdoque por antonomasia. Cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos, vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es porque Él ya les ha revelado quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo, y les ha revelado ese nombre. La pregunta que podría uno hacerse ahí es ¿dónde? ¿Cierto? ¿Dónde? A ver, denme un texto, denme un versículo donde Jesús diga directamente, el nombre del Padre es este, el nombre del Hijo es este, el nombre del Espíritu Santo es este. En nuestras traducciones no es muy claro, ¿cierto? No hay un texto así que diga el nombre del Padre. Los modalistas, y tú cuando eras modalista me imagino que sostenías esta tesis, los modalistas dicen que el nombre del Padre es Jesús. Entonces el nombre del Hijo es Jesús y el nombre del Espíritu Santo pues es Jesús. Otros dicen, no, el nombre es, como decías tú, el nombre es Padre, el nombre es Hijo, el nombre del Espíritu Santo. He escuchado a otras personas decir que el nombre del Espíritu Santo es el Consolador. También es epíteto. Consolador es epíteto del Espíritu Santo, no es nombre propio, como nombre que lo referencie. Listo, entonces, vamos bien hasta ahí, Edwin. ¿Alguna pregunta? Voy a terminar de explicar qué significa la sinécdoque por antonomasia y mi conclusión necesariamente tiene que ser cuando Jesús le ordena a los discípulos que vayan y bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Escucho tanto a modalistas como a trinitarios que hacen la pregunta equivocada. Ellos preguntan, ¿cuál es la fórmula en la que debemos bautizar? Entonces ponen a pelear y ponen en contradicción este texto de Mateo 28:19 con Hechos 2:38, donde Pedro dice, bautícese cada uno en el nombre de Jesús, o en otros pasajes en Hechos donde se bautiza en el nombre de Jesús.
como no entienden o no saben cuál es el nombre en el que debemos bautizar, quedamos perdidos, quedamos embolatados. Edwin, ¿vamos bien? ¿Tienes alguna pregunta, algún aporte? Sí, mi hermano, no, pues, sí, mi hermano. Primeramente, pues, darle la bienvenida al hermano Sergio Rodríguez aquí a la sala a participar. Bienvenido, estimado hermano. Y lo otro, mi hermano, antes de... hay otro argumento muy usado por los modalistas que es el nombre, sí, o sea, el sustantivo nomás allí en Mateo 28, 19, que es de caso acusativo, género neutro y número singular. Entonces se enfocan mucho en la parte singular. No, que es que ahí dice nombre, singular. Y si fueran 3 nombres, tendría que decir nombres plural. Entonces, ahí se han llevado muchos trinitarios con esa parte, porque ahí dice nombre singular, o sea que es uno. Y entonces de ahí pasan a decir que ese nombre es el nombre Jesús. ¿Qué opina, estimado Sergio? Adelante. Bueno, Sergio, dale. Sergio, espérate, yo... Saludos, bendiciones para todos, gracias y paz. ¿Me escuchan? Edwin, deja de compartir mi pantalla un momentico y ahorita volvemos y la ponemos listo. Afirmativo. ¿Sí me oyen? ¿Aló? Sí. Sí, Sergio, yo te escucho fuerte y claro. Continúa. Bienvenido. Gracias. Saludos, hermano Edwin, y a todos los oyentes de este canal del hermano Edwin, Soldado de Jesucristo. Y saludos, Uber. Un gusto verlo por aquí. Un gusto verlo por acá. Usted es el ejecutor de Ale Cerrato. y de David Urrea. No, me acuerdo de eso. Me acuerdo de eso y la verdad que fue bastante cómico, ¿no? Bueno, yo estuve escuchando lo que dijo Ver acá y sí, este texto de Mateo 28, 19, pues ha sido objeto de polémicas y debates. De hecho, yo debatí ya dos debates que hice sobre este pasaje bíblico, contextualizado con Hechos 2:38. Realmente para mí, tengo que decirlo así a título personal y sinceramente lo digo, que hay falencias de parte y parte, tanto de la parte trinitaria como de la parte unicitaria. Hay falencias ahí en esa parte, de lo que puedo decirle, porque los unos interpretan de una manera y los otros lo interpretan de otra manera. Pero sencillamente nosotros, quizás aunque usemos tanta gramática, no logramos conciliar nada, porque si vamos a decir, colocamos aquí a 5 gramatólogos, eruditos profesionales, en lectura y todo, le estoy seguro que si colocáramos aquí, por decir, 3 gramatólogos unicitarios y lo mismo trinitarios, digamos que manejen bien el hebreo y el griego, de seguro que no van a terminar en ningún acuerdo. ¿Sí? No van a terminar en ningún acuerdo. Entonces, aquí sencillamente tenemos que nosotros es guiarnos en lo que está ya escrito. Las evidencias nos arrojan que, pues realmente los bautismos, sin duda ninguna, pues es bajo la identidad del sujeto del Mesías. Eso es algo indiscutible. Sino que ahí, pues obviamente yo, como le dije a unos hermanos y con el que debatí en una ocasión, a Max Roper, un católico, le dije, yo no tengo problema con Mateo 28, 19, si está adulterado o no está adulterado, porque no tengo pruebas fidedignas, digamos, de que si está o no está, pero simplemente los contextos, pues hablan por sí solos, porque las evidencias son bastante abrumadoras en cuanto a que el bautismo sí debe hacerse o realizarse, es en el nombre del Mesías, porque fue el nombre dado, es el sujeto quien tiene esa autoridad y él tiene una identidad que el Padre le dio bajo el cielo dado a los hombres, dice, en el cual podamos ser salvos. Entonces, Pablo dice allí en Colosenses capítulo 3, verso 17, dice, todo lo que hagáis, ¿sí?, de palabra o de hecho, hacerlo todo, dice, en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Sabemos que Jesús es el medio.
es el mediador entre Dios y los hombres. Y para nosotros poder llegar al Padre, no lo podemos hacer de manera individual o separado de Jesús. Jesús es el medio, ¿sí? El canal para nosotros poder llegar al Padre. Entonces, todas las cosas, nosotros las encontramos que Jesús dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Entonces, todo lo que son las oraciones, la adoración, el bautismo, todo debe ir bajo esa autoridad. ¿Por qué la autoridad del Mesías? Porque el Padre fue quien realmente lo designó de esa manera. Recordemos que allí en Filipenses capítulo 2, verso 9, dice que el cual le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y luego sigue diciendo, para que en el nombre de Jesús, ¿sí? Bajo esa entidad y autoridad, porque el nombre también para mí, lo que entiendo, onoma, representan 3 puntos, que son la identidad, el carácter y la autoridad del sujeto. Entonces, ahí dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, en el cielo, exceptuándose el Padre, todos los seres angelicales, no importa el rango que sea, tienen que doblegar sus rodillas ante la presencia, el prosopón del Mesías. Y por ese conducto regular, obviamente, pues estarán adorando también al Padre. Entonces, quien se insubordine contra la autoridad que el Padre le dio al Hijo, automáticamente la persona está yendo en contra. No sé si me están entendiendo lo que les estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que estoy dando a entender acá? Que sencillamente Pedro hizo lo correcto. No hay ninguna equivocación ahí, porque muchos han confrontado lo que dijeron los apóstoles con lo que dijo Jesús. Y yo he escuchado esto. Por ejemplo, en una ocasión hablé con una persona del movimiento misionero y me dijo, esto para que sepan, me dijo que Pedro, los apóstoles se habían equivocado. Así, textualmente me lo dijo, así, taxativamente me lo dijo, los apóstoles se equivocaron. O si era que yo iba a creer más a las palabras de una persona que había negado al Señor o le creía al mismo Señor. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros tomamos esa forma, digamos, de enfatizar y presentar como una excusa para no, digamos, actuar de la forma correcta, entonces tendríamos que aceptar que tanto se equivocó el Padre, punto 1, al elegir a Jesús para hacer la obra de redención, porque Jesús claramente fue quien eligió a sus apóstoles. Por eso él dice, no me eligieron ustedes a mí, mas yo los elegí a ustedes. Ahora, para los que creen en la Trinidad, digamos en este punto, Pedro dice que ese día de Pentecostés fue lleno del Espíritu Santo. Cierto, eso lo dice textualmente, que fueron llenos aproximadamente 120 allí en el aposento alto. Entonces, Pedro dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Algunos creían que estaba borracho. Pero si Pedro se equivocó ahí, siendo que estaba lleno del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu de Dios, ¿sí? Digámoslo, por la tercera persona, entonces, ¿qué pasa? Automáticamente están diciendo, de una forma implícita, que el Espíritu Santo se equivocó. Entonces, se equivocó Jesús, se equivocó el Padre, y se equivocó el Espíritu Santo, y se equivocaron los apóstoles. Se equivocaron todos, ¿por qué? Porque al decir que Pedro se equivocó, automáticamente están diciendo eso de una forma, digámoslo, implícita. ¿Sí? Entonces, ahí hay un problema grande, porque estarían tirando por el suelo, digamos, la autoridad, digámoslo, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, hay una controversia, sencillamente. Entonces, sencillamente, pues, no, de ninguna manera hay una equivocación ahí, sino que Pedro entendió claramente que todas las cosas deberían hacerse bajo la autoridad e identidad del sujeto que era el Mesías. Entonces, por eso es que todos los bautismos, sin duda ninguna, usted va a encontrar, estimado Uber, y a todos los trinitarios que yo siempre les he dicho, no entiendo por qué los trinitarios no bautizan en nombre de Jesús. ¿Sí? Ya le digo, si yo fuera trinitario, unicitario, dualista, o como muchas veces me llaman a mí, siempre el bautismo debe ser la inmersión, porque eso significa, bautismo significa sumergir o sepultar o zambullir a la persona, obviamente, bajo esa autoridad y identidad. No hay otra forma. No hay otra forma.
Entonces Pedro lo entendió claramente y por eso allí en Pentecostés no hubo ninguna, digamos, ninguna equivocación, porque si Pedro se hubiera equivocado, créame que ahí estaba Juan, ahí estaba Andrés, ahí estaban el resto de los apóstoles, sencillamente le hubieran tirado las orejas, le hubieran dicho, oiga, ¿qué está pasando? Usted se está equivocando, no es así. Recordemos que hay que usar Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Sergio, muy bien, permíteme, y ahí es donde vengo yo a dar la tesis y sería mi conclusión, y te vas a dar cuenta que es una conclusión que yo no se la he escuchado hasta el momento ni a ningún modalista ni a ningún trinitario, a pesar de que soy trinitario y todo lo que he trasegado en las iglesias trinitarias, no he escuchado a ningún pastor trinitario con la conclusión a la que voy a llegar. Fíjate bien, estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero hay otra cosita en la que tenemos que llegar a esta conclusión. Termino redondeando lo que dice, cómo lo dice Jesús en Mateo 28, 19, en el nombre. ¿Por qué dice en el nombre y no en los nombres? Eso se conoce como un anacoluto. Un anacoluto es cuando no hay concordancia entre el sujeto y lo que se dice. Otro anacoluto famoso, muy conocido en la Biblia, es Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Mire que no hay concordancia entre uno y somos. No, eso no concuerda. Entonces, o puede ser un error de redacción, puede ser un error de la manera como yo me expreso, pero en la Biblia y en los idiomas en los que se expresaron la Biblia, el anacoluto tiene un sentido. Se hace adrede para poner el énfasis en aquello en lo que yo quiero llamar la atención. Y eso es lo que está haciendo Jesús ahí. Entonces, mira, mi conclusión, Edwin y Sergio, es esta. El Señor Jesús dice, vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para mí, él está enfatizando ahí la unidad que nos enseñó y que les enseñó a los discípulos en Juan capítulo 17. Acordémonos, la última noche y el último día que pasó el Señor Yeshua con sus discípulos en el aposento alto, celebrando allí lo que nosotros conocemos tradicionalmente como la última cena. Eso es una fiesta, una celebración judía, vamos a llamarlo como la última cena, que estamos judaizando. Pasaron todo un día, toda una noche, toda una tarde y todas las enseñanzas, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 de Juan, nos muestra un gran resumen y todo lo que pasó ahí. En el capítulo 17, Jesús, en 17:6 dice, les he manifestado tu nombre. Jesús, la persona del Mesías, orándole al Padre, ¿cierto? Yo no creo que sea una naturaleza orándole a otra naturaleza o no sé qué orándole como malinterpretan ahí los unitarios. Entonces Jesús dice, les he manifestado tu nombre. Les invito a hacer un estudio de Mateo 17 teniendo en cuenta la frase principal es a los que me has dado, a los que me has dado. Mire todos los beneficios y todo lo que dice Juan 17 con los que me has dado. Uno de ellos es, les he dado a conocer tu nombre, les he manifestado tu nombre. Y en Juan 17, 26 dice, les he dado a conocer tu nombre. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es el nombre? Porque no es una fórmula. Yo no creo que Jesús mandó a bautizar en una fórmula. Entonces lo que Sergio dice, el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús, sí, pero ¿cuál es el nombre? Entonces ahí tenemos que hablar de otra palabrita rara que muchos no la conocen, que se llama etimología. Etimología es el estudio de las palabras en su acepción primaria, en su idioma original, cuando no son de nuestro idioma, en este caso nuestra lengua materna, que es el castellano. La Biblia sabemos que fue escrita en hebreo, algunas partes en arameo y el Nuevo Testamento en griego, y su mayoría en griego koiné, que era el griego que se hablaba hace 2000 años, el que impuso el emperador Alejandro cuando fue emperador y luego lo continuó el imperio romano. Sin embargo, los romanos hablaban latín, ¿sí? Como de una mezcla ahí. Entonces, si no tenemos eso claro, entonces la pregunta que yo espero que respondamos aquí entre nosotros, no lo vamos a hacer como debate, pero la pregunta que tenemos que responder es, entonces, ¿cuál es el nombre? Que es el mismo nombre del Padre, es el mismo nombre del Hijo y es el mismo nombre del Espíritu Santo en el que debemos bautizar. Entonces, cuando decimos, es que hay que hacerlo en el nombre de Jesús, cuando yo me di cuenta de esto, no porque esté judaizando, ni porque me crea judío, ni porque me crea nada de eso, empecé a usar el nombre Yeshua. ¿Se han dado cuenta? Yo utilizo el nombre el Señor Yeshua y también utilizo el nombre Jehová Salvador. Cuando yo me di cuenta de esto, empecé a estudiar, empecé a mirar, empecé a leer realmente cuál es el nombre en el que hemos bautizado. Es que y ni los trinitarios se han dado cuenta de eso. Es algo tan serio y tan importante. Sergio, ¿me estás hablando? Sí, te estoy hablando. Quiero, pues, permítame interactuar un poquito y perdone que le interrumpa, ¿sí? Pues,
vamos a ver algo, vea. Si por decir, supongamos que como en una ocasión Ángel García interpretó Mateo 28, 19, él dijo que los tres, o sea, los tres que se mencionaban allí, porque obviamente hay un artículo que precede a los sustantivos, entonces por ende se dice que pues ahí está la Trinidad definitivamente pues o absolutamente explícita. Entonces él dice que tanto el nombre del Padre es Jehová, ¿sí? Dijo él, el del Jesús también es Jehová y el del Espíritu Santo es Jehová. Entonces, vamos a suponer que eso fuera así. ¿Sí? Vamos a suponer que eso fuera así. O sea, él está diciendo que los sujetos mencionados ahí, ¿sí? En Mateo 28, 19, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, pues los tres se llaman Jehová, o sea, tienen el mismo nombre, ¿cierto? Entonces, si supongamos que esa fuera una lógica muy razonable y fuera correcta, entonces, ¿cómo tendría que, digamos, la persona cuando va a ser sumergida o el candidato que va a ir a ser sumergido, o el pastor, en este caso el pastor, que es el el anfitrión en este caso, el punto ahí, y quien da pues esa expresión fonética o lo que expresa cuando dice yo, ¿cierto? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No sería más bien factible en este caso, no? Suponiendo que fuera así, que dijera más bien, te bautizo en el nombre del Padre que es Jehová, en el nombre de Jesús que es Jehová y en el nombre del Espíritu que es Jehová. O sea, claro, eso sería como una redundancia, porque si son tres nombres idénticamente, entonces sencillamente yo plantearía esto. Invoquemos solamente a Jesús, porque si los tres tienen el mismo nombre, ¿para qué vamos a pronunciar tres nombres? ¿Para qué vamos a pronunciar tres identidades? Si cuando los tres tienen el mismo nombre, entonces bastaría con solamente mencionar a uno solo y eso sería suficiente. Sí, eso, pero entonces mira que aquí es donde viene mi otra conclusión. Por eso hago el énfasis que es importante entonces conocer el nombre en su etimología. ¿Qué significa el nombre Jesús? Que es la traducción del nombre Yeshua, y Yeshua en hebreo tiene significado, tiene etimología. ¿Qué significa el nombre Yeshua? ¿Cierto? ¿Sabes lo importante? Eso lo revela el ángel cuando se le presenta a la Virgen María, cuando le muestra allí pues el asunto de la concepción y todo, le dice, tendrás un hijo y lo llamarás Yeshua, porque el Yeshua, para nosotros que no manejamos esos idiomas, eso no nos dice nada, pero hay un jueguito de palabras, Él se llamará Yeshua porque el Yeshua, o sea, se llamará Jehová Salvador, si lo vamos pues a la etimología como tal de lo que indica Yeshua, porque él salvará. Él se llama Jehová Salvador porque él es el Salvador, él salvará al pueblo de sus pecados. Entonces, mira, muy importante lo que tú dices, Sergio, porque es que esta conclusión a la que yo llego te parece a ti también un poco extraña y yo no se la he escuchado nunca a ningún trinitario, y hace algunos días conversaba con un pastor que iba a bautizar a unos miembros de la iglesia y todo, y él me decía, entonces, ¿cómo bautizamos a esta? Yo bautizo en el nombre de Jehová Salvador, porque Jehová es el nombre del Padre, Jehová es el nombre del Hijo y Jehová es el Espíritu Santo. Entonces, bautízalos en el nombre de Jehová Padre, de Jehová Salvador el Hijo y de Jehová Espíritu Santo. No tiene ningún problema, pero se sienten raros porque esto es como algo nuevo. Es que antes, ¿quién había dicho que el nombre? Y no me parece raro. Mira el ataque que se viene haciendo actualmente contra el nombre de Jehová, contra el nombre de Jehová. Están atacando la Reina Valera, que es una de las pocas versiones de la Biblia que todavía sostiene ese nombre. Y hay por ahí unos grupos en las redes sociales diciendo que Jehová es Satanás, que el nombre de Jehová no existe, que el nombre de Jehová es un invento de esa cantidad de cosas. Hermano Uber. La pregunta la que tenemos es el nombre que queremos bautizar. Eso, sí. Hablando acerca del tema de lo de Mateo 28, 19, esto, aparte de que el Padre se llame Jehová o como Jehová o Yahová o Jehová, que no nos consta, porque si yo le pregunto a usted aquí, estimado Uber, ¿en qué parte de Jesús dijo que su Padre se llamaba Jehová? Usted no tendría un texto para afirmarme que Jesús haya dicho que su Padre se llama Jehová. Porque sabemos que Jehová es un invento del siglo XVI.
Sabemos, espera, hermano, no es claro. No, pero espérate, yo te explico algo. Tenemos el tetragrama que es Yod, Hei, Vav, Hei. Yod, ¿verdad? Yod. Ahora, usted me dice Jehová, pero Jehová no tiene ni siquiera las 4 consonantes del tetragramatón, porque la J ni siquiera es válida del tetragramatón. YHWH, no está la J. La J en castellano, usted sabe que es licenciado, en el idioma castellano antiguo nunca existió la letra J, pero en hebreo sí existe la J, existen hasta 2 J distintas, y en el griego también existe la letra J, que es la Ji, pero no se, en el idioma castellano antiguo no existía la J vino a existir en el siglo XVI, entonces ¿cómo es posible que haya una pronunciación Jehová inventada? Porque obviamente ni Jesús ni los apóstoles lo dijeron. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar eso, no podríamos hablar con contundencia de decir el nombre del Padre Jehová, porque en realidad ni Jesús lo dijo, ni ningún apóstol repitió eso de que el Padre se llamaba Jehová. Digo yo en mi poco conocimiento acerca de eso que tengo. Bueno. No, y hermano Edwin, otra cosa. Interesante. Hay un detalle ahí, hermano Edwin, perdone que interrumpa. Mira, pero según en la gracia, el nombre que ha sido dado, ¿sí?, para salvación, como dice Hechos 4:12, según eso, y lo que nos dice Filipenses capítulo 2, verso 9, no es Jehová. Es el nombre digamos, vamos a usar, no decir, digamos que Jesús, sino Jesús. Creo que usted sabe eso en el griego. Jesús o Yeshua, ¿sí? En el hebreo. Yeshua. Es correcto. Cuando Pedro dijo allí, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, haga, digamos, purificación, ¿sí? Arrepentimiento es que metanoia, ¿no? Entonces ahí encontramos que Pedro nunca dijo Jesús, porque Pedro no hablaba español ni latín. Pedro hablaba, era griego y también hebreo, posiblemente arameo también. Sí. Entonces Pedro lo que dijo fue Yeshua. Pedro fue lo que dijo: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua HaMashiach. Eso fue lo que dijo Pedro exactamente ahí, si es por decirlo de esa manera. Muy interesante lo que dice Edwin, porque acuérdate que nosotros tenemos traducciones. Entonces, lo de la J y todo eso, por eso lo más cercano, algunos utilizan Yahvé. Yo después de que me empecé a mirar y a estudiar, a escuchar por ahí, algunos lo llaman Jehová, es como el más cercano, porque no, pues sin la J, la Yo, la H intermedia en hebreo se pronuncia como la J aspirada, ¿cierto? Como en inglés, es como si lo estuviéramos leyendo en inglés, Jehová. Y fíjate en este detallito, para los que hablan de la conspiración de ocultar el nombre. Jehová, si fuera eso, algunos dicen, los escribas, los traductores que escribían todavía cuando se escribía la Biblia a mano, querían ocultar el nombre, entonces utilizaban otras vocales, y el que lo leía sabía que no iba a decir, no iba a pronunciar el nombre de Dios, sino que iba a decir, por ejemplo, si tú dices Yahvé, fíjate en este detallito, si tú dices Yahvé, Yahvé tiene las vocales de Hashem, el nombre, A-E, Yahvé. Entonces, si alguien ponía eso, Yahvé que no iba a pronunciar el nombre de Dios, no iba a decir el eterno, el nombre, Hashem. Y Jehová tiene las vocales de Jeolán, el eterno. Jehová, Jehová. Es una hipótesis, ¿cierto? Ahora, el hebreo es un idioma, para los que realmente manejan el hebreo, que siempre se empieza con 3 consonantes. Y a partir de esas consonantes se sabe cuáles son las vocales que van con esas, para no crear anagramas que no tengan ningún sentido, lo mismo que pasa en español. Me remito al texto de Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés que obedezca al ángel, que tenga mucho cuidado con el ángel, que no vaya a desobedecer al ángel, porque mi nombre, miren lo que dice Jehová, y en ese caso dice, mi nombre está en él. Ahora, hay otro texto en Zacarías 14:9, donde dice, y en aquel tiempo Jehová será rey sobre toda la tierra, y Jehová será uno, y uno su nombre. Por eso el asunto del anacoluto. Cuando Jesús usa un anacoluto para referirse al nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre del Espíritu Santo, está haciendo énfasis en su unidad perfecta, como lo enseñó en Juan 17, para que sean uno, perfectos en unidad como nosotros, ¿cierto? Por eso no dice en los nombres, en el nombre. Entonces tenemos que saber primero
la etimología. Mira, es tan importante cuando hay dos textos en el Nuevo Testamento que toman el texto del Antiguo Testamento que dice, y todo el que confiese el nombre en nuestras traducciones dice el nombre del Señor. Pero si tomamos el texto literal, el texto tal cual debe haber traído al Nuevo Testamento, todo el que confiese el nombre en la Reina Valera, estoy hablando de la Reina Valera en el texto mayoritario, dice, todo el que confiese el nombre de Jehová o de Jehová será salvo. Entonces, mira que es tan importante el asunto de saber cuál es el nombre, porque es que es un asunto para salvación, porque es que no es tanto el bautismo como tal, sino la confesión del nombre. Dice, todo el que confesar el nombre, entonces ahí sigue la pregunta, ¿cuál es el nombre? Ese es otro punto. Sí, pero sería bueno que fuéramos hablando así entre el nombre. Primero que porque el nombre lo prohibió la Biblia. La Biblia no prohíbe el nombre. Es más, hay textos en la Biblia donde Dios mismo dice, por mi nombre jurarás, invocarás mi nombre. ¿Sí? El mundo conocerá mi nombre, que yo soy Jehová, eso. El otro es que no sabemos las vocales. Ya se han descubierto. Hermano. Las vocales que acompañan hermano, eso Jehová. Y el otro es, hermano, es muy curioso. ¿Cómo, Edwin? Hermano Uber. Sí, dime. Eso para no irnos desviando mucho del tema de Mateo 28:19 y lo del nombre. Esto, ¿usted qué opina de Isaías 9:6, donde dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre? Ahí tenemos la expresión nombre singular y posteriormente nos mencionan 5 nombres: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Habría algún paralelismo con Mateo 28:19? Porque también encontramos la expresión ónoma también en singular, pero precedido posteriormente de 5 nombres que vendrían a ser plural. ¿Qué dice usted, mi hermano? Sí, bueno, termino la idea que venía ahora. El otro argumento es que no sabemos cómo se pronuncia el nombre de Dios porque se escribió en paleo-hebreo y el paleo-hebreo no usaba las vocales. Sin embargo, los que leen paleo-hebreo saben. Entonces, porque es el único nombre del que se tiene duda cómo se escribe, cómo se lee, y no hay duda de los otros nombres que se escribieron en paleo-hebreo. O sea, ¿por qué nadie pone en duda cómo se escribe Abraham? ¿Por qué nadie pone en duda cómo se escribe Jacob? ¿Por qué nadie pone en duda cómo se escribe cualquier otro nombre? Pero el único nombre, me parece a mí muy sospechosamente... No, nosotros hemos puesto en duda muchos nombres, hermano. ¿Cómo? Nosotros hemos puesto en duda muchos nombres. Jerusalén no se escribe con J, es con Y, Jerusalén. Joseph. Traducciones, pero en su acepción primaria en el idioma original tienen otros nombres. Ahí hay y estimado Uber, hay un problema porque si por ejemplo usted está reconociendo de que en el paleohebreo no se usaban lo que eran las vocales, entonces ¿cómo es que han venido a ponerle vocales y a tratar de pronunciar, por ejemplo, Yahweh, Jehová? Es que hay es una controversia. Las vocales la inventaron los masoretas en el siglo VII después de Cristo. Entonces ahí está el detalle. Entonces la pregunta sería, hermano, escúcheme, la pregunta sería entonces, sí tenía una forma fonética la pronunciación de el Eterno, pero la cuestión es que para mí, a mi criterio personal, eso prácticamente nadie lo sabe. Sinceramente nadie lo sabe. Solamente la gente que trata de pronunciar es al tintín o al tuntún. ¿Por qué? Porque si no tenía vocales y tampoco eso es algo que ya por la cuestión del tiempo, de la antigüedad y todo eso, que es algo muy remoto, realmente no podemos decir que es Jehová y que es Yahweh y jurar que así es, hermano, porque realmente estamos cayendo en un problema, en un error. Que en este momento ¿sí? Podemos ir a la etimología de Yeshua. Si tú te vas a estudiar la etimología de Yeshua, la misma etimología te dice cuál es su significado. Entonces, por eso me parece sospechoso que ese sea uno de los argumentos para decir, no sabemos cómo es el nombre, porque entonces tampoco deberíamos saber cómo se escribieron todos los nombres, porque no es lógico es lógico, hermano, vea, es lógico que todos los nombres, por ejemplo, Daniel, vamos a ver un ejemplo, voy a poner solamente este ejemplo acá. Josué significa Josué o Josué, ¿sí? Salvador. Eso lo sabe usted. Josué, ¿cierto? Entonces, Yahshua viene en cierta forma una derivación de Josué, ¿sí? O Josué. Y también usted encuentra, por ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez. O sea, el nombre Daniel significa eso. Daniel significa Dios es mi juez, ¿sí?
Entonces tiene un significado. Claro, todos los nombres en el ámbito judío y en el no judío mayormente, solamente mayormente en el judío, tienen un significado. Todos los nombres tienen un significado. Entonces ahí es el punto, que el nombre del Mesías tiene una relación de significado con el nombre del Eterno. ¿Sí? Tiene una correlación en significado. En Éxodo, él dice, mi nombre estará en él. Entonces, ¿cuál es el nombre? Ya. Dos cositas para responderle también la pregunta que hizo Edwin sobre Isaías 9:6. Entonces, esos tres argumentos, no, que es que Dios prohibió pronunciar el nombre. Dios no prohibió pronunciar el nombre en la Biblia, por el contrario, la Biblia dice, por mi nombre juraréis, proclamaréis mi nombre, daréis a conocer mi nombre a las naciones. Pues ellos tenían que saber cuál era el nombre, porque entonces cómo lo iban a proclamar. Ahora, la prohibición está en profanar el nombre, en usar el nombre en vano. Los judíos, lo voy a hacer aquí así abiertamente, con mucha vergüenza, pero muchos de los judíos tienen fama de ser trampositos. Entonces, ellos juraban en vano para hacer una trampa. No, vení, ve, yo te alquilo este ejido, yo te alquilo mi finca, sobre todo cuando tenía que celebrar el gran sabbat, el gran jubileo, ve, yo te alquilo mi finca y hacemos un negocio, y después, como decimos nosotros, le daba en la cabeza, lo tumbaba. Entonces, como ellos juraban, no, por el Altísimo, por el Eterno, por eso cambian y no dicen el nombre, porque ellos creen que haciendo esa triquiñuela, entonces no son dignos de una, no están cometiendo una falta. Mira que eso tiene otro sentido. Con lo que pregunta Edwin de Isaías 9:6. Isaías 9:6 ha sido también un texto muy polémico y es el caballito de batalla de muchos modalistas, porque ahí dice, un niño nos es dado, un hijo nos es nacido, y llamará su nombre, y dice, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mira, ese texto tiene variaciones, tiene variantes. Lo voy a mencionar hace rato. Yo siempre le he dicho hace rato, léeme ese texto. A él le gusta mucho, en algunos textos que cree que favorecen su doctrina, leer algunos textos en la Septuaginta. Y yo siempre le he dicho, hace rato, léeme ese texto en la Septuaginta. Léeme ese texto en la Septuaginta o en otras versiones, a ver cómo dice ese texto. Entonces, ese texto tiene variaciones dependiendo de quién lo quiera interpretar. Mira, la interpretación judía de ese texto. Para los judíos, el problema de ese texto no está en que diga que es Padre eterno. El problema para un judío en ese texto está que dice que el Mesías es Dios fuerte. Porque está diciendo directamente que el Mesías, el hijo que nos van a hacer, es Dios fuerte. Entonces, un Mesías no acepta que el Mesías sea Dios. ¿Cómo así? Es que el Mesías para un judío no es Dios. Entonces, hay una interpretación, hay una traducción judía que dice, y lo llamará, quiere decir, es alguien que en este caso es Dios, o sea, el Padre eterno, el Dios fuerte, el admirable, el consejero, llamará su nombre príncipe de paz. Por ahí hay una traducción, algunas traducciones de la Biblia con ese sentido. Mira que dándole esa traducción, los judíos eliminan que sea el Mesías el Dios fuerte, sino que es el Dios fuerte el que va a llamar al Mesías príncipe de paz. Mire pues que hay un asunto. Y en otras versiones... Y hay un problema ahí, hermano. ¿Cómo? Hay un problema, por ejemplo, para el modalismo, porque el modalismo usa este texto, por ejemplo, para decir, bueno, mire que ese niño que va a nacer, o sea, está certificando que es Dios mismo, o sea, el Padre encarnado, manifestado en carne, pero olvidan que ahí está hablando, por ejemplo, cuando dice, y llamará su nombre, verbo de tiempo, o sea, a futuro, dice, llamará su nombre Padre eterno, o sea, quiere decir que entonces antes no era Padre eterno, o sea, no tenía ese sustantivo atributivo, digámoslo así, de Padre eterno, ¿cierto? No tenía, porque dice llamará. O sea, quiere decir que entonces no lo tenía. O sea, ellos mismos no hacen una correcta exégesis del texto y por eso es que terminan, por ejemplo, diciendo de que el Padre, sin darse cuenta, ellos terminan diciendo que el Padre nació. Entonces, y ahí ustedes pueden ver que si, vamos a ver, yo le presenté esta lógica hace rato en una ocasión. Sí, le dije, entonces ese que nació porque ellos, por ejemplo, para refutar la Trinidad o la palabra Dios Hijo, dicen ellos, no existe, no es bíblico, ¿cierto? La palabra Dios Hijo, ¿sí? Entonces, pero ellos dicen que ese niño que nace era Padre eterno, era Dios fuerte. Entonces, ¿qué está queriendo decir? Que el Padre
al nacer de María, era un bebé, un niño, era un hijo, ¿sí? Y aunque sea de sí mismo, era hijo, estaba en la condición hijo, y por ende, si es padre, tiene que ser Dios. Entonces, sí, ellos sin darse cuenta, ellos tienen a un padre hecho Dios hijo. O sea, el mismo padre de ellos, hechos para ellos mismos, Dios hijo. Y no se dan cuenta de ese detalle. ¿Se da cuenta? O sea, ese es el problema, sí, que la gente no usa la mente. Y ese es el otro punto que quería mencionar, que hay otras textos bíblicos, Hermano sobre todo la Uber, Septuaginta, que Sergio nunca lo ha querido leer en la Septuaginta. Sí, dime. Hermano Uber, ¿usted iba a presentar la pantalla o no? En este momento lo estoy hablando aquí, no lo tengo en la pantalla, pero ahorita si podemos mostrar algo más, lo hacemos. En la Septuaginta, sí, claro, el problema que tienen los modalistas en la Septuaginta es que no dice Padre eterno, dice Padre de eternidad o Padre del futuro siglo. Entonces, para los judíos, ese texto es complicado porque si es un texto tan contundente y que dice que el Mesías es Dios, porque ningún apóstol en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, ningún apóstol ni ningún agiógrafo del Nuevo Testamento utilizó ese texto para demostrar la deidad y la divinidad del Mesías, porque es que es un texto que muy directo. Entonces, siempre que yo le digo al modalista, léame ese texto en la Septuaginta o en otra versión donde no dice Padre eterno, sino que dice Padre del futuro siglo, Padre de la eternidad, y hay otros que tienen el amo del futuro. Hay alguna traducción que lo traduce así. Entonces, miren que eso les causa a ellos una disonancia cognitiva, y lo que dice Sergio, caen en una contradicción, porque es que ahí dice que el que nos van a hacer es el hijo, y ellos insisten que no, que es el padre. Entonces, miren que tienen a un padre convertido en hijo, y ahí es donde se enredan cuando uno les dice, entonces que él murió en la cruz, entonces que él nació de María, porque no saben entender eso. Hago una acotación con el tetragramatón y volvemos a Mateo 28, 19, para que no salgamos mucho al texto. Por ejemplo, Yahweh con W, esa es la menos recomendada, porque si la J de Jehová no existía sino hasta la Edad Media, la W con mayor razón, la W no aparece en ningún lado en el hebreo, no hay una letra, una consonante, solo la B, la V, lo que nosotros llamamos la V o la labidental, y algunos la confunden con la W, pero es el menos recomendado para pronunciar el nombre Yahweh. Vuelvo entonces a mi tesis, que esa sería como la pregunta que hay que dejar, que hay que responder, y no me gustaría hacer en este momento de eso un debate, pero la pregunta es entonces, ¿cuál es el nombre en el que debemos bautizar? Si Jesús dijo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y mire que Jesús con eso está enfatizando que no hay Jesús solo, que Dios no es un Dios unipersonal. Eso mete en aprietos a los modalistas, por eso quieren negar ese texto a toda costa. Entonces la pregunta que tenemos que responder es, ¿cuál es el nombre? Con un amigo, con Juan David, veo que es quien está por ahí conectado y me escucha, Juan David, que le hicimos una entrevista, él me insistía que no, que tiene que ser Jesús en español, en castellano, que porque él lee castellano, que porque él lo lee, que él habla es castellano, que porque es... Entonces yo le dije, vea, si usted insiste en que debemos bautizarnos en el nombre de Jesús, en castellano, en español, entonces los 8,000 y todos los que se bautizaron en el libro de los Hechos y de ahí para adelante no son salvos, porque ellos no se bautizaron pronunciando o invocando el nombre de Jesús en castellano. ¿En qué nombre lo invocaban? En ese día en el Pentecostés la Biblia dice que ellos hablaban, cada uno hablaba en la lengua del parto, del Meda, hablaban árabe, hablaban latín. Por ejemplo, esta gente no habla nuestro idioma natal, pero nos están diciendo que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador, que Jehová es Salvador. Entonces, si insistimos en que tiene que ser Jesús en español, porque yo hablo español y porque yo lo conocí en español, todos los que se bautizan en la traducción de Yeshua, pero que no es español, entonces no son salvos, y cada uno que hable su idioma podría alegar lo mismo. Entonces, por eso la importancia del texto de Mateo 28, 19. Ese anacoluto, Jesús utiliza ese anacoluto para enfatizar la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y decir que el mismo nombre es el mismo nombre del Padre, el mismo nombre del Hijo, el mismo nombre del Espíritu Santo. Sí, Sergio, continúa. Sí, lo que yo voy a decir, bueno, por ejemplo, yo por poco caigo en la cuestión de los judíos, en eso del lo que hoy en día llamamos los judaizantes, ¿eh? Los judaizantes.
estuvieron hablando y bueno, y por poco caigo en ese error, ¿ve? Pero sí me di cuenta de lo que le he explicado ahorita, de que realmente los apóstoles, pues ellos hablaron fue en su lengua materna en la que nacieron, ¿sí? No hablaron español, tampoco latín, porque es lógico que ellos le darían prioridad primero a su lengua que hablar en otro idioma. Entonces, en una ocasión le digo esto para testimonio, yo mismo lo digo, ¿no? Yo sé que quizá usted me va a tildar y eso lo podemos hablar de quizá en otra ocasión, discutiremos el tema si quieres, ¿sí? Ya me preguntará usted por qué lo hice, pero yo lo que hice fue que yo entendí, dije, entonces si es Yeshua, o Yeshua, ¿sí? El nombre del Mesías, entonces para perdón de pecado no debe bautizarse, sí. Entonces, ¿qué hice? Sencillamente, pues como vi que no había alguien competente para hacer esto, para yo decirle, bueno, pues sumérjame, ¿cierto? Entonces yo mismo lo hice, fui a un río y lo hice directamente yo mismo. Tomé la escritura, leí, hice una oración, le dije, Señor, perdóneme si esto está mal o no, pero yo lo voy a hacer porque siento en mi corazón hacerlo, ¿sí? O sea, yo mismo fui y me sumergí en un río, directamente en un río, en un río. Allá fui directamente en una tarde, me acuerdo, me fui solito y oré y me sumergí, confesé al Hijo de Dios, porque es algo que tiene que hacer uno, confesé al Hijo de Dios como mi Salvador y en el nombre de Yeshua HaMashiach me sumergí, ¿sí? Y luego salí, gracias al Señor salí. Entonces, eso lo hice yo directamente yo, ¿por qué? Porque yo no le puedo decir a un pastor trinitario, bautíceme así, yo no puedo decir a un pastor unitario, hágalo así, ¿por qué? Porque no lo van a hacer, van a decir que yo estoy loco, ¿sí? Yo estoy loco, o sea, no están a la altura para hacer eso, digamos, oficiar un bautismo de ese calibre, porque no lo entienden. Entonces, para evitar ese problema y entrar en confrontación con ellos, yo mismo tuve que hacerlo. Ahora alguien dirá, y el que me está escuchando acá dirá, bueno, y entonces, ¿cómo así que usted se bautizó solo? Eso es antibíblico y viceversa y todo esto. Bueno, si quiere un debate, una discusión conmigo sobre este tema, con gusto lo podemos hacer y yo pues le puedo presentar con la Biblia el por qué lo hice y por qué creo que en un caso de esto lo puede hacer uno, sí, es válido. Para mí lo considero es válido. ¿Por qué? Porque tengo algunos textos que me pueden, digamos, sustentar y apoyar lo que yo hice. Entonces, eso es lo que yo le puedo decir, estimado Uber. Entonces, sigamos hablando de Mateo 28:19 y con Hechos 2:38, porque yo creo que ahí está el punto de contextualizar lo uno con lo otro. Estimado Uber. Sí, dale. Eso, en Mateo 28:19, que es que yo quiero aclarar algo, vea. Tenemos las expresiones Padre, Hijo y Espíritu Santo, que gramaticalmente serían nombres. Ahora, el punto es este. Hay una regla. Epítetos, Edwin, epítetos. Epítetos, bueno. Hay una regla gramatical que dice que cuando un nombre propio siempre va en mayúscula. Entonces, mi pregunta es, aquí van estos tres nombres con mayúscula, Padre en mayúscula, Hijo con mayúscula y Espíritu Santo en mayúscula. O sea, esto indicaría algo de que esta regla que dice que los nombres propios van con mayúscula porque los nombres comunes no van con mayúscula. Entonces, ¿significaría esto que serían nombres propios según la gramática? Edwin, pero esa norma aplica sobre todo para el castellano. O sea, en castellano es una norma para diferenciar precisamente cuando es un nombre común, un sustantivo común, un sustantivo propio. Pero en los idiomas originales, ya sea en el hebreo o en el griego, si tú lees ese texto en algún sí, hermano, no aparece, ¿no? hermano, eso lo sabemos, pero yo se lo estoy preguntando en castellano, o sea, ahí como tenemos la traducción, entonces, eso, sí, como ahí en castellano, sí. Una convención gramatical entre los hispanohablantes y avalada por la RAE, entonces, claro, como estamos hablando de mi Dios, mire que cuando hablamos de Dios, también Dios con D mayúscula es el Dios de los cristianos, es el Dios, pero si es otro Dios es con D minúscula. Entonces, también es una forma, pues, como de que es que tengo el privilegio de que es mi Dios y lo pongo en minúscula, pero eso realmente no tiene ni mayor trascendencia si es con minúscula o con mayúscula, ya que es el significado global como tal, el que me dice realmente qué es lo que está diciendo ahí. Entonces, en ese caso, en castellano, lo escribimos Padre, Hijo y Espíritu Santo con mayúscula inicial para dar a entender que se están usando como sustantivos propios porque se están refiriendo al Dios de la Biblia.
Pero eso, pues para un ateo, para un musulmán, eso realmente no es un argumento que tenga peso, porque es con D mayúscula, tiene que ser el Dios. Es ahí pues como un asunto de creer. Edwin, la preguntita que hacías ahora, de si no es claro o si es claro en la Biblia, ¿en qué momento Jesús presentó el nombre de Dios o él mismo se presentó? Hay como dos textos en la Biblia cuando Jesús le preguntan, cuando está en el juicio, el sacerdote le pregunta, dinos, no nos tengas en ascuas, ¿eres tú el hijo del bendito, el Mesías? Mire que ellos ya sabían, el Mesías, el hijo de Dios, es que ellos sabían que el Mesías era el hijo de Dios. Y Jesús le responde, yo soy. En esa respuesta, en el idioma y nosotros estamos leyendo que Jesús está contestando una pregunta de forma afirmativa, yo soy, ego emi en griego, pero realmente Jesús en ese texto está utilizando la acepción yo soy que se utilizaba en el Nuevo Testamento. Recordemos que en castellano el verbo ser es un verbo transitivo, necesita un complemento, yo soy qué o yo soy quién. Yo soy, ¿quién? Uber. Yo soy, ¿de dónde? De Medellín. Yo soy. Necesita el complemento para saber qué o de dónde es. Cuando Jesús le responde a los judíos, yo soy, para nosotros en la forma como lo leemos, sí, está respondiendo, yo soy, pero si vamos realmente a la parte gramatical en el idioma original, Jesús está refiriéndose al yo soy del Antiguo Testamento. O sea, que se presentó, Señor, ¿usted quién es? Y él les dijo, mucho gusto, Jehová. Oiga, este está loco, ¿cómo así? Está haciendo pasar por Dios, ese nombre. Entonces, mira que lo que pasa es que por el asunto de las traducciones que tenemos a veces no es claro el asunto, pero el texto de Juan 17, cuando Jesús dice, les he manifestado tu nombre, les he dado a conocer tu nombre. Y ellos dicen, ahora hablas claramente, ahora sabemos que no nos hablas por alegorías y sabemos que has venido de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso es que hay que a veces no quedarnos con los comentarios que escuchamos en la internet, no quedamos con los comentarios, porque uno asume posición. Yo puedo asumir posición, no, el nombre de Dios no se pronuncia y me quedo con una posición, pero hay veces empieza uno a escuchar otras cosas, a leer otras cositas. Otra cosa, hermano, qué pena, aquí en Juan 9, el versículo 9, el ciego, cuando le preguntan que si él era el que era ciego, él también responde ego y mí. Él es y otros a él se parece, y él respondió, yo soy. Entonces el ciego que responde yo soy también sería eterno, pues porque el ciego no se está refiriendo ahí con el nombre de yo soy, el ciego no está diciendo yo soy Jehová. O sea, mira que es que se crea, cuando uno hace esas afirmaciones y como de manera así como tan fáciles, sin tener el fundamento, muéstreme. Claro, uno muestra otra analogía que mire que es que aquí está haciendo lo mismo, entonces aquí también está pasando el mismo caso. En el caso del ciego, no creo que él se esté identificando como Jehová, ¿cierto? Y otros que también dicen yo soy. ¿Sí? Pero en el caso de Jesús, mira cuando llegan por él al huerto. ¿Te acuerdas cuando ese pasaje está en Juan? Cuando llegan por él al huerto donde está orando, llegan los soldados, cuando llega Judas y le da el beso y él venimos a quien buscan y dice a Jesús Nazareno y él responde yo soy. Y mira que esa confesión de Jesús hace que los soldados dicen que se fueron al piso. ¿Será que Jesús solo estaba confesando ahí? Sí, está diciendo yo soy. ¿O qué hay detrás de esas palabras de Jesús que mira el impacto que tienen? Entonces es un asunto ahí bien complicado y dejó esa interrogante abierto. Mateo 28, 19, el Señor Jesús enseñó bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La pregunta que he escuchado que hacen la mayoría de la gente es, entonces, ¿cuál es la fórmula? La de Mateo 28, la de Hechos 2:38. Es que Jesús no nos reveló ni nos mostró una fórmula. Es el nombre, hay que preguntar cuál es el nombre. Y entonces, si sabemos cuál es el nombre, podemos estar claros de cuál fue el nombre que utilizó Pedro, cuál fue el nombre que utilizó Juan, cuál fue el nombre que utilizó Pablo para bautizar y cómo se bautizaron, porque, por ejemplo, los trinitarios tenemos la de perder, esto hay que aceptarlo. Si a mí un modalista, un antitrinitario y alguien que crea a rajaleña, yo por ejemplo no creo que el bautismo sea para salvación, esa es mi posición, yo no creo que el bautismo nos salve, yo creo que el bautismo es un paso de obediencia, es un paso en donde hay
hay un simbolismo de crucifixión, de muerte y de resurrección a nueva vida, pero no es fundamental para la salvación. La Biblia dice que lo que nos salva es la gracia y la sangre del Mesías. Permítame la palabra aquí en este punto, hermano David, permítame decirle algo. Espérame, yo redondeo la idea para que nadie me olvide. Espérame, yo redondeo esta idea y te doy la palabra, que se me va lo que iba a decir. Pero antes que se corte esto, léame detalladamente Mateo 28:19 nuevamente, por favor, me lo lee otra vez detalladamente. Saludos y bendiciones a los que están conectados escribiendo ahí, Guerrero Bíblico, y a Henry Moncayo, bendiciones. Guerrero Bíblico, ¿por qué no entra? Porque ya me estás cuestionando por lo que le dije el bautismo. Ahí salió escribiendo diciendo de que cómo se me ocurría a mí bautizarme. Entre. ¿Sí? Listo, entonces mira Sergio y Edwin. Se me fue la idea, se me fue lo que era lo que redondear la idea y se me fue. Bueno, vamos a leer Mateo 28:19. Voy a mostrar entonces la pantalla ahí, Edwin. Permíteme compartir la pantalla para que la audiencia también la pueda ver. Vamos a leer. Eso está muy bueno. Si se vale bautizarse uno mismo o no, eso ya está para tema de debate pendiente, hermano. Otro tema y otro asunto, pues que y si tiene que ser sumergido totalmente, si se puede el bautismo por aspersión, si se puede el bautismo con chorritos, que si es en agua fría, que en agua caliente. Esa discusión es una discusión que está hace tiempo. Entonces vamos a mirar. Ahí se está compartiendo la pantalla. Mira, en Sergio, vamos a leer Juan 28:19, vamos a leerlo desde el 16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Manda para proyectar la pantalla, compartir pantalla. No está proyectando la pantalla. Ahí está activada, ahí la estoy compartiendo, Edwin. Pero no está compartida. Permíteme acceder, Edwin, ya la estoy compartiendo yo. Ya dale tú ahí ingresar para que se pueda proyectar. Listo. Bien, voy a leer entonces Mateo 28:19, vamos a leerlo desde el 16, Sergio, para que entendamos ahí ciertas cosas que dice el Señor. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Mire, por ejemplo, ahí dice, al monte donde Jesús les había ordenado. Nosotros podemos hacer la pregunta, ¿y cuál será ese monte? Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, yo entiendo que lo que me quiere decir Sergio aquí es porque en los otros textos paralelos, cuando se manda, por ejemplo, en el texto de Marcos, cuando se hace la orden del bautismo, dice, todo el que creyere y fuere bautizado será salvo, porque yo dije que yo personalmente no creo en el bautismo para salvación, pero entonces hay otros pasajes donde dice, todo el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, eso también es un tema de discusión. Lo digo personalmente, no estoy aquí haciendo un acto de fe ni creando un dogma uberiano. Yo no creo que el bautismo sea rajatabla para salvación. Pero permítame, le digo algo. No quite la pantalla de ahí, déjela ahí, miren. Póngale cuidado. Te muestro otra versión, Sergio. Claro, ahora le pregunto, o sea, a manera de diálogo, ¿no? ¿Cree usted que lo que la comisión que presenta allí Marcos y la que presenta Lucas, 24:47 en adelante, son diferentes comisiones o es la misma? No es la misma, es la misma. Correcto. ¿Sabe cuál es el detalle, estimado Uber? Que ustedes pasan por alto y muchos trinitarios cometen este error. Mire, le voy a decir en qué error caen. Por eso yo siempre le he dicho, yo tuve un debate con varios, he tenido con varios trinitarios sobre esto, ¿sí? Y ahí los he corchado porque no me han podido dar razón. ¿En qué sentido? Mire, los textos se complementan unos con otros. Por eso existe el texto y el contexto. Cada escritor presenta un segmento, un fragmento de lo que no se dijo, lo que no dijo el uno, lo dice el otro. Por ejemplo, lo que Jesús le dice allí, en la otra comisión, lo que presenta Marcos, dice, finalmente se le apareció a los 11 estando sentados, dice, y les dijo, hacer discípulos, bueno, creo que es lo que dice, no me recuerdo bien. Dice, no lo alcanzas a leer bien, si te lo leo. No, léamelo, por favor, léamelo, Marcos. Bueno, estamos leyendo Marcos sí. 14 en adelante, dice, finalmente se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura.
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Ajá. Ahora no sí, correcto. Ahora vea, permítame leo aquí Lucas 24, 47 dice, que dice así, y que se predicase, dice, en su nombre, o no más, singular, ¿sí? En su nombre. Dice, el arrepentimiento, ¿sí? Y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Note cómo, vea. Mateo 28, 19 dice, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lucas dice que se predicase en su nombre arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Y allí dice, y que se predicase el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado. ¿Significa esto que es una contradicción? No, sencillamente que la información se complementa y por ende da como a luz, digámoslo allí, como resultado, Hechos 2:38 y subsecuentemente el resto de eventos de inmersión que se dieron fueron siempre en el nombre del Mesías. Entonces, ahora un punto acá. Este punto, preste mucha atención. Usted leyó Mateo 28, 19, ¿cierto? Entonces, yo esperé que usted dijera de pronto un punto más relevante. ¿Por qué? Porque usted dijo que el bautismo en sí no lo considera como un acto para salvación. Ahora bien, si usted se da cuenta que Mateo 28, 19 claramente les dice a ellos, ¿cierto? Vamos a leerlo, ¿sí? Vamos a leerlo allí, voy a buscarlo aquí directamente aquí. Aquí tengo una Biblia, lo voy a leer directamente aquí, Mateo 28, 19, para que no haya una especulación por ahí. Entonces aquí tenemos Mateo 28, vamos a leerlo desde el verso 18. Dice aquí en esta versión del oso, y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad, dice, que significa autoridad, sinónimo de autoridad, me es dada ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Ahora, el verso 19, mire, si hacemos un análisis exegético responsable, mire lo que dice. Por tanto, y ese usted muy bien sabe que eso es un imperativo, es una orden. Una orden es un mandato, es un mandamiento explícitamente y es algo indiscutible. Los mandamientos dados no se discuten, no se razonan. Entonces dice, por tanto, y enseñad, dice aquí esta versión, a todas las naciones, dice, bautizándolos, o sea, sumergiéndoles, ¿cierto? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, bien, si esto es una orden de parte del Señor, ¿significa que yo la puedo tomar como una opción secundaria? Definitivamente que no. ¿Por qué? Porque Jesús dice claramente allí en Juan capítulo 15, si no estoy mal, o 14, 15, por ahí no me recuerdo, donde él dice, si me amáis, ¿sí? Si ustedes me aman, ¿cuál es esa correspondencia recíproca hacia mí? Sencillamente él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esto implica obedecer este mandato también. ¿Ve? O sea, Jesús dice, si me aman ustedes, ¿cuál es la prueba de que ustedes me aman? La prueba de que ustedes dicen el amor hacia mí es que guarden o ejecuten mis mandamientos. Entonces, sencillamente aquí va a encontrar usted que dice, y que es un imperativo, una orden, y es irrevocable, es innegociable y no se puede discutir o tomar como una opción si sí o si no, porque no se puede definitivamente. ¿Cuál es el hiperactivo ahí sobre cuál es el sustantivo que cae ahí el hiperactivo, Sergio? Aquí precisamente está en este punto, dice, escuche bien, aquí dice, por tanto, y, ¿cierto? Vayan. Ese es un mandato, ir. ¿Cierto? Y enseñar. En la Reina Valera dice hacer discípulos. Y hacer es correcto, discípulos. Es correcto, no importa, es lo mismo. Entonces vamos a colocarlo. Por tanto, si lo tomamos hacia la tabla en ese orden, ¿qué es primero? ¿Hacer discípulos o bautizar? No, hay que, dice aquí, vamos a leerlo otra vez. Dice, id a todas las naciones bautizándolos en nombre del Padre, ¿cierto? Id y enseñar. Bueno, aquí se enseña, pero allá dice discípulos. Hacer discípulos y claro, más adelante dice enseñándoles también. Correcto, pero está más adelante cuando dice enseñándoles que guarden todas estas cosas. En el verso 20 encuentra usted como complemento final de lo que Jesús está diciendo. Obviamente que una persona para ser discípulo, obviamente tiene que bautizarse. Oiga, mire,
Mire que eso es lo que quería ir. O sea, para ser discípulo tiene que bautizarse o tiene que ser discípulo para bautizarse según ese texto. Vamos a leer otra versión acá. Permítame leer otra versión acá. ¿Sí? Vamos a leer otra versión acá. Vamos a ir a la Reina Valera nuevamente, o podemos buscar otra versión. Vamos a leer la común. Permítame acá abrirla. ¿Cuál tienes? Yo la puedo buscar aquí. ¿Cuál? Tenía la Reina Valera en la Biblia del Oso, ¿no? Que también hace parte de que es la 1569. Me toca abrir otra aplicación. Me toca pero aquí tengo, bueno, vamos con la Reina Valera, no importa. No pasa nada. ¿Sí? Bueno, aquí dice, por tanto, id y haced lo que usted ya venía hablando, ya explicó usted gramaticalmente ese punto, pero lo que usted no se dio cuenta es que dice, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿cierto? Discípulos aquel que sigue, obedece a la palabra del Señor, a Jesús. Dice, bautizándolos, ¿cierto? Entonces, cuando una persona decide seguir a Cristo, lo que dice allí claramente, contextualizándolo, por ejemplo, con Marcos, capítulo 16, el verso que usted leyó, creo que es el 16-17, donde dice, el que creyere. La cuestión no es simplemente decir yo creo, porque en base a eso, usted me tiene que mostrar las obras. En este caso, el acto de obrar es que usted se bautiza, se sumerge. O sea, usted dice yo creo. ¿Y qué es el acto de correspondencia o reciprocidad hacia ese mandato? Sencillamente bautizarse, sumergirse. Entonces, por eso dice, el que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo. ¿Sí? Sergio, mira, te cuento algo que me pasó hace poco. Estaba con un amigo pastor por acá cerca y estábamos parados en la calle y teníamos la Biblia en la mano y se nos acercaron dos niñitas, dos morenitas, aquí les decimos dos negritas, y una de ellas, la menorcita, era una de 12 y 14 años. Lo sé porque les pregunté el nombre. Entonces, como nos vieron con la Biblia en la mano, nos preguntaron, ay, ustedes ya son bautizados. Y yo inmediatamente pensé, estas niñas son, aquí les decimos, son de la iglesia pentecostal, porque por ahí cerca donde estábamos hay una iglesia pentecostal. Entonces yo pensé, yo le pregunté, sí, nosotros hemos bautizados, ¿y usted? Ay, yo sí, dijo la menorcita que era la que estaba hablando. Yo sí soy bautizada, yo ya soy salva, pero ella no se quiso bautizar porque a ella le gusta mucho el mundo, decía de la otra amiguita. En cambio, yo sí soy salva porque yo ya me hice bautizar. Y le pregunté, pero tú vas a la iglesia pentecostal, ¿cierto? Y, ay, no, yo no volví a esa iglesia porque esa iglesia es muy aburridora, pero ya soy salva porque me hice bautizar. Entonces, mira, y no te estoy inventando nada, algo que me pasó hace poco. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que está enseñando esta gente? Y esta niña está convencida que porque ya se hizo bautizar, se metió ahí en un charquito, alguna cosa, y ella ya es salva porque se hizo bautizar, aunque no siguió yendo a la iglesia, aunque ya no tiene ninguna conexión con la congregación ni nada de eso. Pero mira que por eso el asunto no es tan... Sí, hermano, lo que pasa es que muchas veces nos volvemos... ¿Por qué? ¿Y qué es lo que está pasando en la realidad, en el contexto real de las iglesias? Pues permítame, hermano, disculpe, hermano, lo que pasa es que nos volvemos idólatras del bautismo y ya queremos coger y bautizar a la gente y sin ni siquiera preguntarles si ya cambiaron, qué piensan de Dios, y eso es lo que pasa. Se está confundiendo mucho a la gente diciéndoles que se bautizan y ya se salvan. Entonces mucha gente del desespero va y se bautiza del miedo para salvarse. Mira lo que le pasó, por ejemplo, bíblicamente a Simón el Mago, también se bautizó en el nombre de Jesús, y eso es lo que está pasando hoy día. Hay gente que se están bautizando en el nombre de Jesús y no son salvos por eso. Entonces hay que también aclarar eso, hermano, que es que no todo el que se bautiza en el nombre de Jesús va a ser salvo. Ok, hermano, vamos a aclarar, mire, vamos a aclarar esto. Quiero aclarar esto porque surgen estas preguntas. Mire, las preguntas si son como más bien, en cierta forma yo las tomo como excusa. Yo no es que sea, digámoslo, fanático de enseñar, pero yo defiendo la palabra, o sea, yo defiendo lo que está escrito, sencillamente eso. ¿Sí? La escritura claramente dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar a ver el reino de Dios. Es muy claro eso, es muy claro, Jesús es muy enfático. Entonces, mira, aquí hay un punto muy importante. Ahí, por ejemplo, en el envío, ahí en el chat están escribiendo un poco de cosas. No sé si vos logras leer ahí. Hay Guerrero Bíblico está diciendo un poco de cosas. ¿Sí? Ahí nos está bombardeando, ahí, digámoslo así. Lanzando bombas ahí en el chat. Una idea que iba a dar ahora, que esto lo he discutido con Elkin. Elkin y yo hemos discutido este tema. Es que cuando un modalista o un antitrinitario o alguien que está a rajatabla que el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús y nos preguntan a los trinitarios, muéstreme un texto en la Biblia donde se haya bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que ser honestos, ese texto en la Biblia no está por ningún lado.
¿Sí o no? Así, No, si, a mí si tú me haces la pregunta, Edwin, cualquier otro, muéstrame en la Biblia el texto que diga así, literal, como lo piden los más, literal, que diga, te bautizo en el nombre del Padre. No, hay que reconocer que el texto no está. Correcto, Pero y esa pregunta, Uber, esa pregunta se la hice. Como no es una fórmula, pero sí está el nombre. ¿Cuál es el nombre en el que Jesús mandó a bautizar? Por eso le leí Lucas 24:47 cuando dice, cuando allí el apóstol, por ejemplo, Lucas o el médico Lucas, dice, y que se predicase, o sea, él está trayendo un recorderis, ahí cuando él escribe esto, trae un recorderis y dice, él, en otras palabras, lo que él dijo fue que se bautizara en su, o sea, que hubiera perdón de pecados, que se predicase en su nombre, perdón, sí, claro, que se predicase en su nombre. Lucas es consecuente, lo que dice en el Evangelio con lo que dicen Hechos. Mira, por ejemplo, yo te hago esta pregunta, es una pregunta absurda, pero el Marcos dice, y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Tú alguna vez le has predicado el Evangelio a un perrito, a una vaquita, a un gatico, por ejemplo? Porque ahí dice, mire que ahí dice a toda criatura, si lo tomamos así a rajatabla y que tenemos que obedecer el mandamiento tal cual está ahí. ¿Tú alguna vez le has predicado el Evangelio a una vaca, a un gallo, a un perro, a un gato? No, él lo dijo que no, aunque ellos son criaturas, fueron creados por Dios, obviamente, pero ahí, dentro de ese contexto, no tienen implicancia los animales. Ese es el detalle, ¿no? Entonces, por eso, ese es el punto de entender, porque si alguien lo toma de esa forma literal, como usted mismo dice, absoluta, entonces también tendríamos que predicarle a los peces, a las aves, y tendríamos que predicarles y bautizarlos a todos ellos, pero resulta que ahí, dentro de ese contexto, no nos está dirigiendo Jesús, o Jesús no le está dando, digamos, la comisión, digamos, a un burrito o a un caballo para que vaya y predique, porque obviamente son seres creados por Dios, pero no tienen raciocinio y son animales, están totalmente en otro, es de otro género, entonces totalmente distinto. Entonces, mire, lo que yo quiero aclarar aquí es un punto, mire, existen varias evasivas, digámoslo así. Muchos dicen, pero bueno, plantean esto porque son argumentos por decir, el Aarón en la cruz. Esa es una discusión bastante, entre comillas, fuerte para refutar el argumento que se habla pues, del bautismo en el nombre de Jesús, ¿no? O sea, la inmersión. Bueno, pero es que el Aarón en la cruz no necesitó el bautismo para ser salvos, ¿cierto? Entonces yo aquí pues no estoy defendiendo desde mi postura o presentando un fanatismo aquí de defender qué es en el nombre de Jesús como tal, sino lo que está escrito, ¿sí? O sea, simplemente hay gente que lo hace y lo enseña. ¿Por qué? Por un fanatismo y no tiene una convicción, ese es el problema. Entonces mucha gente cree que con bautizarse, sí, ya con eso saldó su cuenta, ya es salvo, no importa, así haga lo que haga, como dicen los siempre salvos, haga lo que haga usted, de todas maneras va a ser salvo. No importa lo que usted hace, si se muera usted en pecado, usted va a ser salvo. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque Jesús claramente dice en otros textos, analizando los contextos, Jesús dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿sí? Será salvo. En modo indicativo, tiempo futuro, será salvo. Claro, tiene que iniciar. Pero está el otro texto que dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Sencillamente, que si una persona se bautiza de la forma correcta, ¿sí? De la forma correcta, pero si no persevera, se aparta definitivamente, pues el bautismo, aunque haya sido verdadero, la forma correcta o la fórmula correcta, como le quieran llamar, definitivamente, pues no tiene arte ni parte, porque no se está identificando con Cristo, porque se ha apartado de Dios, se apartó del Señor. Entonces, por eso dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, hay una gran diferencia, que muchos creen que con bautizarse ya es salvo, y es un error. No, tiene que perseverar y tiene que ser con convicción absoluta. ¿Para qué hizo ese acto? Porque hay gente que ni sabe. Lo hacen, ¿por qué? Porque un pastor les dijo, vea, amigo, arrepiéntase, porque si no, se bautiza, no se arrepiente, y se bautiza en el nombre de Jesús, usted ya es condenado, pero vamos a ver. Sergio, lo mismo pasa con el diezmo. Hay gente en las iglesias que cree que está comprando la salvación por cuotas con el diezmo. Eso es lo mismo. Es el mismo caso. Edwin, Sergio, voy a cerrar. Voy a dar aquí como un cierre. Voy a volver a mi conclusión. No voy pues a terminar el programa. Eso lo decide Edwin. Pero la invitación que me hizo Edwin era para que hiciéramos como un análisis ahí del texto de Mateo 28:19 y la conclusión a la que yo llego después de leer ese texto es que Jesús no nos está mostrando, ni nos está revelando, ni nos está mandando a bautizar en una fórmula. La Biblia dice que Jesús nos reveló un nombre
y en ese nombre fue el que nos mandó a revelar. Entonces, la pregunta que tenemos que responder, y yo creo que ya vemos que no estamos de acuerdo en ese asunto, hay que, ¿cierto? Hagamos el estudio, un día esto nos volvemos a conectar y hacemos el estudio aquí entre todos y en vivo, y vamos a las fuentes que tenemos, a los diccionarios, a las fuentes que hemos visto para este asunto, de cuál es entonces el nombre, tanto el nombre que debemos, en el que nos debemos bautizar, y el nombre que debemos confesar, porque la Biblia dice que todo el que confesará el nombre de, y en nuestras traducciones dice el nombre del Señor, si Señor es un nombre, el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿cuál es el nombre de ese Señor que debemos confesar para salvación? Quiero dejar entonces ahí como conclusión, voy cerrando y podemos conversar entre otras cositas, Edwin, y muchas gracias. Dale, Edwin o Sergio. Bueno, yo quiero decir algo ya para ir redondeando. Mire esto. Te voy a explicar algo, Uber, y ahorita pues yo creo que también termino yo acá con esto. Voy a concluir ya con lo mío y ya el hermano Edwin seguirá. Mira, yo le voy a invitar que lea Romanos capítulo 10. Mire, lo voy a leer aquí en la versión Reina Valera 1960. Vamos a leerlo aquí, lo que dice textualmente en esta Biblia. Y esto es algo que no lo hacen, definitivamente no lo hacen ni tanto la Trinidad ni la unicidad. Por eso le digo, este tema es bastante profundo y pueden discutir. Aquí duramos toda la noche discutiendo si quieren, ¿sí? Podemos discutir toda la noche ahí y no acabamos. Resulta que aquí en el verso 9 dice lo siguiente, que si confesares, esa confesión es la palabra rema que se usa ahí, o el rema, ¿cierto? Que si confesares con tu boca. ¿Cuál boca? Está hablando de la boca, esta boca literal que tenemos nosotros, no es una boca espiritual, ¿sí? Que Jesús es el Señor o el Curios, ¿cierto? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Ahora, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Luego el verso 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y cuál es el Señor que está hablando aquí precisamente? Está hablando de Jesús. El Señor, porque él es el que fue el nombre del Mesías. Ese texto lo está tomando literal del Antiguo Testamento, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es ese Señor? Pero entonces, ¿cuál es ese nombre? Muy interesante eso, mira, y los modalistas no confiesan al Señor. Muy sencillo, ¿te has dado cuenta? Uno de los textos que más utilizan los modalistas es 1 Corintios 8:6, dice, porque para nosotros solo hay un Señor, el Padre, y ellos lo dejan hasta ahí. Ellos no son capaces de confesar y un Señor, Jesucristo. Correcto, pero no confiesan a Jesús como Señor. Sí, permítame aquí este punto. Mire, Uber, lo que quiero decir es lo siguiente. Mire, cuando una persona, un candidato, una persona que va a ser bautizada vamos a suponer, por un pastor, el pastor tiene que catequizar a la persona y enseñarle. Eso no lo enseña, ¿por qué? Porque no tienen ese conocimiento, aunque han estudiado teología. No lo tienen. ¿Qué tiene que hacer la persona? Sencillamente, así como Juan, por ejemplo, cuando bautizaba a aquellas personas que iban a él, dice que venían a él confesando sus pecados, o sea, ellos confesaban su pecado. Allí, cierto, en el río Jordán, y él los bautizaba, los sumergía. Ahora bien, nosotros que también en algún momento estuvimos en el pecado, ¿cuál era el orden correcto a la hora de ir a ser sumergido? Y ahorita le pruebo por la escritura algo. Es que nosotros antes de ser sumergidos teníamos que confesar a quién, a Jesús como nuestro Salvador, el Hijo de Dios. Por eso dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero definitivamente que no hay ninguna confesión de parte y parte, de ninguna parte la hay, porque la persona que va a ser, que está implicada en ser sumergida, es la que necesita el perdón y necesita reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y es su Salvador y su Señor. Entonces debe confesarlo así como lo tengo acá, confesarlo antes de ser sumergido. Ahora yo le presento el texto aquí, donde alguien me pidió ese texto. Entonces tú tomas ese texto y tú estás diciendo que hay que confesar y hay que creer, pero en el contexto de un bautismo. O sea, es necesario confesar y creer, claro, que es el Señor, pero en el bautismo. O sea, claro, a la hora, antes de ser sumergido. La confesión y esa fe no tienen valor. No, es que la confesión, por eso dice que si confesares con tu boca y creyeres que Dios le levantó de los muertos a quien, a Jesús, dice, serás salvo. O sea, que esto tiene una gran relevancia e importancia. Mire, por lo menos permítame leerle Hechos aquí para terminar acá, voy a concluir acá. Esto podía, como le dije, podemos discutir esto mucho, y aquí tengo el verso 14. Mire lo que pasa acá.
El verso 16 de Hechos, capítulo 22, verso 16, allí encontramos el evento del bautismo de Pablo, el apóstol Pablo, que fue el apóstol y maestro de los gentiles, ¿cierto? ¿Qué le dice allí? Mire lo que Ananías le dice a él. Ahora pues, ¿cierto? ¿Por qué te detienes? Hay una pregunta ahí. Dice, levántate. Ahora este texto alguien lo puede malinterpretar porque dice, bueno, este texto está diciendo que Pablo se bautizó solo, ¿cierto? Como yo dije que yo me bauticé solo, entonces muchos pueden decir, no es que Pablo ahí está diciendo que se bautizó solo. Bueno, alguien que lo quiera entender así, pues bien allá. Pero aquí está diciendo lo siguiente, ¿por qué te detienes? Dice, levántate y sumérgete o zambúllete, húndete bajo agua. Es lo que quiere decir ahí. Y lava tus pecados invocando, dice, su nombre. Entonces, la persona que va a ser bautizada debe de invocar la identidad de ese sujeto, obviamente, y confesar que es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos. Ese es el orden. Lo que pasa es que no lo hacen porque no lo entienden. Por eso Pablo dice allí, Colosenses 3:17, que todo lo que hagáis sea de palabra, la palabra es lo que usted está expresando. Y de hecho, ¿sí? Debe ir dirigido bajo ese nombre, esa autoridad, en el nombre de Jesús, porque dice, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús. Y todo es, ahí en ese punto todo se refiere, incluyendo el bautismo. ¿Ve? Entonces, usted note aquí, vea, dice que levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Eso qué quiere decir? Que Pablo lo hizo. Pablo confesó a Jesús como su Salvador, como su Señor, y que Dios le había levantado a los muertos e invocó su nombre. ¿Ah? Claro que Pablo lo hizo. Lo que pasa es que la gente no lo entiende, es otra cosa, pero ahí está muy explícito y por eso ahora en Romanos lo encontramos diciendo lo que dice él allá. Es sencillamente el contexto. Sergio, pero entonces queda el asunto volvemos al asunto, si es el nombre de Jesús, como algunos dicen, tiene que ser Jesús, Jesús en español, Jesús fonetizado. No, usted lo puede pronunciar, yo creo que si usted lo pronuncia Yeshua, pues mucho mejor. Eso, mira, ¿sí? A eso voy. Acuérdate que en el libro de los Hechos nos cuentan 3 versiones de la conversión de Pablo. Aquí tengo nos cuenta 3 veces su conversión, y en una de ellas, en el capítulo 26, hay un detalle que dice que cuando se le apareció el Señor Yeshua camino a Damasco, dice que oyó una voz en hebreo. En estos días escuchaba un predicador, yo no sé qué predicador sería que decía que Pablo no era judío. Oiga, pues un predicador, no sé qué secta era, dice que Pablo no era judío y que Pablo no hablaba hebreo. Yo dije, pues nunca habla, en Hechos o en una de las conversiones, cuando le está contando su testimonio a Sergio, me parece que es uno de los mandamás ahí, dice que empezó a hablar en hebreo y la gente hizo silencio, el que está casado con una judía. Entonces, que hay gente que no lee la Biblia, como que Pablo no era judío y que Pablo no hablaba hebreo, y Hechos dice que él hablaba hebreo y la Biblia dice que él es judío. Gente que habla sin entender nada. Entonces, mira, ese detalle que dice que oyó una voz que le hablaba en hebreo. Entonces, cuando él le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le responde, yo soy Jesús en español al que tú persigues. ¿O cuál fue el nombre en hebreo que oyó Pablo? ¿Sí o no? Claro, estimado Uber, ahí es que ahí precisamente cuando escucha la voz él allí, obviamente Jesús le habló en hebreo, ahí dice la escritura, y obviamente Pablo hablaba hebreo también y Ananías también hablaba hebreo. Es lógico, los apóstoles todos hablaban en hebreo. Es lógico que ahí no pronunciaron ningún nombre de Jesús, el nombre latino que existe no lo pronunciaron, ellos que fueron fue Yeshua, ¿sí? Entonces eso fue lo que dijeron ellos, eso fue de esa manera, incluso vean. Mi estimado Uber, qué pena ahí le interrumpo, hermano Sergio, para ir dando ya la conclusión al tema de Mateo 28:19, a ver en qué quedamos al final. Y el hermano Sergio da ahí pues también su conclusión, a ver con qué llegamos al final. Bueno, no, la conclusión ya la había dado ahorita antes, vuelvo a lo mismo. Entendiendo entonces el texto de Mateo 28:19, repito, porque veo que tanto trinitarios como modalistas y todos preguntan ¿cuál es la fórmula en la que hay que bautizar? Jesús no vino a mostrarnos una fórmula, Jesús vino a revelarnos el nombre. Entonces la pregunta que tenemos que responder es ¿cuál es el nombre en que tenemos que bautizarnos? Y no solo en que tenemos que bautizarnos, sino como decía ahora Sergio, según Romanos 9:10, Hechos 10 y pucha también que dice que todo el que confesare el nombre de Jehová
será salvo. Entonces, ¿cuál es el nombre que hay que confesar? Y por eso es muy importante ir a la etimología del nombre Yeshua, Jehová Salvador o Jehová Salva, porque en el nombre del Hijo está el nombre del Padre, no es al contrario, como el entuerto que hacen los modalistas. Que mire que el Padre se llama Jesús, porque si Jesús reveló el nombre era Jesús, entonces el Padre se llama Jesús, no, pero es que el Hijo se llama Jehová Salvador. En el nombre del Hijo está el nombre del Padre, ese es el nombre que él heredó. Entonces, por eso hay que hacer correctamente la interpretación para saber cuál es el nombre en el que nos debemos bautizar y cuál es el nombre que debemos invocar para salvación de nuestras almas. Continúa, Sergio. Bueno, mi conclusión que voy a dar aquí para redondear este punto, y hay muchas cosas que discutir, pero voy aquí a redondearlo en 2 minuticos, y es lo siguiente. Miren, toda la escritura, claramente, como yo le dije a alguien, y le dije una vez creo que a usted, Uber, no me acuerdo, o fue a Gonzalo, bueno, en un debate que hicimos, pruébeme un solo texto donde los apóstoles pues hayan usado, digamos, en la fórmula, como muchos le llaman, fórmula, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo, como siempre lo hacen, porque una forma equivocada realmente, ¿sí? Y los otros que lo hacen también, pues lo mismo, diciendo que es el mismo nombre que el Padre y tal, que el mismo Jesús y Jesús y Jesús. Bueno, entonces hay equivocación de parte y parte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Los apóstoles fueron los que tomaron la voz de los mandatos o mandamientos del Señor, y ellos hicieron tal cual, obedecieron a los mandatos del Mesías, porque claramente, como le dije, los textos se complementan una cosa con otra. Lucas, Marcos, Mateo, se complementan, y el resultado final como tal, le encontramos aquí que Pedro en Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, dice que se sumergieron o se zambulleran en el nombre, ¿cierto?, de Yeshua. Y tenemos como testigos 3,000 personas, hermano, en un día. Mira, ahí está, vamos a leerlo. Miren lo que dice acá, el verso 41. O sea, si alguien me prueba por las escrituras un solo bautismo, no solo, yo le dije a alguien, le dije a un trinitario, le dije una vez, yo me vuelvo trinitario, ¿sí? Si me prueba que hay un bautismo se hizo usando la fórmula Padre, Hijo y Espíritu Santo, literalmente como lo hacen en el día, un solo apóstol lo haya hecho, uno solo texto, yo lo creeré, pero como no existe, pero en cambio sí existe lo contrario, que dice aquí, así que los que recibieron, dice, su palabra y fueron bautizados, o sea, fueron sumergidos, dice acá, así que los que recibieron su palabra, dice, fueron sumergidos o bautizados y se añadieron, dice, aquel día, esto está hablando en un día literal, como, dice, como 3,000 personas. Y en la escritura dice, todo asunto conste basado en el testimonio de 2 o 3 testigos, lo cual es irrevocable. Entonces, ¿qué está queriendo decir? Que aquí hay 3,000 testigos sin contar el resto de ahí para adelante. Yo creo que esa es prueba irrefutable y más que suficiente para entender que siempre los bautismos se deben hacer es en el nombre o en la autoridad, identidad del sujeto del Mesías, que es Yeshua HaMashiach, para perdón de pecados. Bueno, así es sencillo. Entonces, yo vuelvo a lo mío. Tenemos que tener claro cuál es el nombre, porque si yo bautizo en el nombre de Jehová, que es el nombre del Padre, en el nombre de Jehová Salvador, que es el nombre del Hijo, y el nombre de Jehová Espíritu Santo, estoy bautizando en el nombre del Padre, que es Jehová, en el nombre del Hijo, que es Jehová Salvador, en el nombre del Espíritu Santo, que es Jehová. Mira este detalle, creo que es en Hechos 19, acuérdame bien, cuando llegan los 12 bautistas, cuando llegan 12, ¿te acuerdas? Que llegan 12 y que Pablo les pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando fuisteis bautizados? Yo digo, no, nosotros ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Nosotros éramos ni... Y mira, Pablo, ¿por qué asocia el asunto del Espíritu Santo con en qué pues fuisteis bautizados? Mira que Pablo asocia el asunto de oír o de recibir el Espíritu Santo con el bautismo. Yo le digo, no, nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan, por eso es que eran bautistas. Fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Y Pablo les dice, bautícese en el nombre del Señor Yeshua para perdón de pecados. ¿Por qué Pablo asocia el haber oído si hay Espíritu Santo o no con el asunto del bautismo en el nombre del Señor Jesús? ¿Será que cuando se bautiza en el nombre del Padre Jehová, en el nombre del Hijo Jehová Salvador y en el nombre del Espíritu Santo Jehová, se menciona el Espíritu Santo por algún lado o no? Porque, claro, cualquier trinitario, y hay que ser muy
pues muy temerario para sostener que sí, que es que se bautizaron en la fórmula Padre y Espíritu Santo. El texto tal cual no está. Cualquier trinitario que sostenga eso. Pero si se bautiza en el nombre de Jehová Salvador, estamos bautizando en el nombre de Jehová, que es el nombre del Padre, en el nombre de Jehová Salvador, que es el nombre del Hijo, y el Espíritu Santo, pues por supuesto también se llama Jehová, porque Jehová es uno y uno su nombre. Es que, estimado Uber, es que el nombre Yeshua significa, vamos a entenderlo así, que supongamos que es Yud-Hei Bad-Hei, ¿cierto? O sea, salvación de Yud-Hei Bad-Hei, eso es lo que está significando el nombre Yeshua. O sea que está, en cierta forma, tiene una correspondencia o una raíz primaria de donde procede, ¿sí? Pero entonces, en este caso, cuando Jesús también dijo, yo he venido en nombre de mi Padre, o sea, de mi Abba. Yo he venido, dice, y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Entonces Jesús obviamente vino bajo la autoridad del Padre, pero también bajo una identidad que correspondía también a lo que era su carácter, y también obviamente lo refirió, ¿sí?, a través de la persona del Hijo. Entonces obviamente que por eso es necesario obedecer a esta directriz que nos presentan los apóstoles. ¿Por qué? Porque si vamos a suponer, si son 3 personas, sean 2 o 1, igualmente, si usted bautiza en el nombre, digamos, usando Yeshua, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Usted está siendo recíproco, pues si existe la Trinidad, entonces con el Espíritu Santo y con el Padre y con el Hijo. O sea, usted estaría honrando al Padre, estaría honrando al Hijo y al Espíritu, ¿sí? De esa manera. Entonces, ahí no hay ninguna discrepancia en ese punto. Entonces, yo, para mí, en resumidas cuentas, bautizar en el nombre de Jesús o de Yeshua, pues es la forma correcta, mi hermano. Esa forma correcta, no hay de otra, no hay más discusión para eso. Entonces, definitivamente, pues para mí, como le digo, Mateo 28:9 no es un problema si fue adulterado o no fue adulterado. Yo no discuto eso. ¿Por qué? Porque las evidencias que ya le presenté y lo que representa la Biblia son más que suficientes para entender que esa es la forma correcta. Y no hay ninguna discusión si sea trinitario, unicitario o binitario, como sea. Debe ser siempre de esa manera. Eso es lo que le puedo decir, hermano. Bueno, mis hermanos, pues muchas gracias. Es muy interesante todo el tema, hermano, que eso se vuelve muy extenso. La verdad se vuelve muy extenso porque hablar de la palabra de Dios, eso fluye. Y fluye un tema aquí, fluye el otro tema acá, y va saliendo, por ejemplo, guerrero bíblico a tirar bombas y quiere debatir. No sé si de pronto el hermano Sergio estaría dispuesto más adelante, puede ser en este canal o en el canal del hermano Sergio, un diálogo acerca del bautismo de Mateo 28:19 y Hechos 2:38, a ver cuál es el bautismo correcto. Yo quiero debatir con él en el tema del bautismo, ¿sí? Si es en el nombre de Jesús o es en el nombre de títulos, o si el bautismo salva o no salva. Bueno, todo eso me gustaría debatirlo con él. Si él quiere en su canal o aquí, entonces nos ponemos de acuerdo, ¿sí?, para debatir ese tema. Eso, a mí me gustaría ver ese debate, ese diálogo. Ahí estaremos pendientes. Ya usted tiene el contacto de Elkin Grueso. Sí, yo lo tengo, hermano. Yo lo tengo. Pues, ahí ya le queda la propuesta hecha, vea. Ahí solamente me escriba para el día, cuadramos el día, un día que me quede tiempito. Listo, mi hermano. Y hacemos un diálogo o debate como él quiera. Quedamos pendientes. Diálogo, debate, ahí estaremos pues de moderadores y Dios nos da la oportunidad. Estimado hermano Uber Rúa, muchas gracias por la disponibilidad y la disposición de compartir los conocimientos de la gramática y los conocimientos que Dios le ha podido permitir obtener en este proceso de aprendizaje del Evangelio. Muchas gracias por aceptar la invitación y quedamos pendientes, hermano. No sé si también usted de pronto quiera hacer un debate acerca de algún tema con el hermano Sergio, o conmigo, o con alguien más, o con Elkin. No, pero que no sea debate. Mire, por ejemplo, hoy me gustó esto que estábamos haciendo, que es más como expositivo, y si hay algunas cosas que no estamos de acuerdo, las conversamos, ponemos pues los puntos de vista en la mesa, pero no en el asunto de debate que tenemos aquí que estar el uno contra el otro y que yo soy el que tengo la razón, y que, porque a veces uno se siente que lo que yo creo es la verdad y que eso sí, no, podríamos conversar. O sea, por ejemplo, el tema que esa sería mi tesis. Si a mí cualquiera me pide un texto donde muestre que se bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo tengo que ser honesto, ese texto en la Biblia no lo hay.
pero ¿qué sí le puedo afirmar yo a alguien que me exija que por qué entonces Jesús mandó a predicar en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y por qué Mateo 28, 19 no es un texto espurio? Eso ya teníamos que meternos también pues en asuntos de crítica textual. ¿Qué tan competentes somos nosotros para meternos en asuntos de crítica textual? Pero en el nombre, porque podemos hacer todo ese rastreo, hagamos un día estos el estudio de entonces cuál es el nombre, si realmente, o nosotros tenemos entonces un Dios anónimo, un Dios NN, entonces vivimos engañados toda la vida, porque tenemos un Dios NN, un Dios no name, un Dios no identificado que dice que tiene un nombre, pero entonces nos engañaron, ese no era el nombre. ¿Qué hacemos entonces? ¿Se da cuenta? No es que nos haya engañado. También podemos hablar de Juan 1.1, hablar de Juan 1.1 y otros textos más. Sí, también puede hablar también otro tema muy bueno. ¿Cómo fue que el verbo? No, pero hablar con vos y con Edwin, no tanto como para debatir, sino para tener claro qué es lo que creen, porque según he visto por ahí algunos comentarios, algunas cosas, ustedes son más tirados como a creer en el binitarios. No sé qué tan cierto es eso. Entonces sí me gustaría como escucharlos detenidamente, porque en estos días tuve una conversación con un muchacho de Chile, me olvidó el nombre, Elkin, acuérdame el nombre, que él dice que es binitario, que porque él cree que Jesús es el mismo Espíritu Santo. Entonces lo confrontamos con el asunto este de se me fue la palabrita, la blasfemia contra el Espíritu Santo, y el hombre se bloqueó, porque cómo es que si son la misma persona, se puede blasfemar contra uno y no pasa nada, pero se blasfema contra el Espíritu Santo y es un pecado imperdonable. Entonces, si lo que estoy diciendo es cierto, si ustedes de pronto tienen una creencia como esa, sí me gustaría escucharlos detenidamente. No, la verdad no, yo no creo. Le voy a dejar esta perla a Uber, No me la responda, solamente respóndala ya y analícela, ¿no? Es lo siguiente, dice que contra el Hijo del Hombre todo pecado pues, es perdonado, ¿sí o no? Toda blasfemia y pecado es perdonado contra el Hijo del Hombre, excepto, dice, contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Bueno, pero le pregunta sería, ¿sí se puede blasfemar contra el Padre? Esa ya, respóndala usted. No, estimado Berrúa, Ricardo Gutiérrez por lo menos no cree lo mismo que yo, o yo no creo lo mismo que él, porque hay una confusión allí de conceptos o de doctrinas. O sea, el hecho de que él les ponga, digamos, como algo que es parecido, porque yo podría hablar de los unitarios que no son trinitarios, pero en realidad sí lo son. Entonces hay como que diferenciar, porque es que dicen, no, que es que creen lo mismo, no creemos lo mismo. Yo no creo, es más, he debatido con Ricardo Gutiérrez muchas veces, porque no creo lo mismo que él. No creo que el Hijo sea el mismo Espíritu Santo, la misma persona, ¿sí? No lo creo porque hay que entender, por ejemplo, aquí por encimita les voy a hablar de Gálatas 4:4 y dice, y Gálatas 4:6, que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, y que el Espíritu, que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Entonces, de ahí se salen un montón de explicaciones, ¿verdad? Porque dicen, no, entonces el Hijo, como dice que Dios envió el Espíritu de su Hijo, entonces es el Espíritu Santo. Entonces, yo no creo eso, ¿sí? ¿Por qué? Ricardo, es simplemente por la interpretación del texto. Yo no puedo creer eso, no se me cabe en la cabeza absolutamente nada de eso. ¿Por qué? Porque si yo digo, por ejemplo, un ejemplo, Juan el Bautista tenía el espíritu del profeta Elías, ¿verdad? Pero si usted analiza bien el texto, Jesús dijo que Juan el Bautista era el profeta Elías. ¿Cuál es el concepto allí? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Si está diciendo que el mismo Juan es la misma persona Elías. ¿Es la misma persona o no es la misma persona?
Y lo mismo se dice de Eliseo, que Eliseo tuvo una doble porción del espíritu de Elías. Entonces, Eliseo era 2 veces Elías. Ricardo Gutiérrez, O sea, Ricardo 7 Gutiérrez, más 7. Ricardo Gutiérrez lo que dice es que yo, Ricardo Gutiérrez, lo confronté por el privado, ¿no? Porque él me escribió y me dijo que yo le pregunté, bueno, y entonces, si para usted Jesús es el Espíritu Santo, entonces usted estaría en la categoría también en parte del modalismo, o sea, de la corriente del modalismo. Entonces usted tendría al Hijo de Dios o a Jesús autoengendrándose, porque él dice allí en Mateo capítulo 1, verso 18 en adelante, dice que lo que había dentro del vientre de María del Espíritu Santo es, y el agente fuente de esa concepción, de ese engendramiento, pues obviamente es procedente del Espíritu Santo. Entonces Ricardo tendría al Espíritu Santo autoengendrándose. Ahí es tremendo ese punto, entonces ahí se la dejo. Pones el énfasis ahora que mencionas el tema de la blasfemia, pones el énfasis que blasfemar contra el Hijo del Hombre. Entonces no sé, porque también hay gente que he escuchado que hacen la diferenciación que uno es el Hijo del Hombre y otro es el Hijo de Dios. ¿Tú crees algo por el estilo o cómo es el asunto? Hijo de hombre, ¿por qué refiere hijo de hombre? No porque haya sido hijo de José, porque yo no creo eso, que Jesús haya sido hijo de José, como algunos lo creen literalmente. Algunas corrientes judías mesiánicas que creen eso, judíos, y otros de otras, digamos, denominaciones también creen, como Tito Martínez y todo eso, creen que el Padre, pues, engendró a Jesús por medio de un esperma que sacó de José y digamos, lo purificó a través de la teletransportación, ¿sí? Espiritual, y lo introdujo en el óvulo de María. Entonces allí, como resultado, pues da la concepción virginal de el Señor Jesús. Entonces, esas son corrientes que realmente, pues, yo no creo eso. Entonces, hijo de hombre se refiere porque él tomó naturaleza, o sea, él era humano y nació de una mujer, ¿sí? O sea, su humanidad, su cuerpo, ¿ves? Su cuerpo fue formado allí dentro de ese vientre. Por eso se le llama hijo de hombre. No porque él haya sido hijo de José ni nada de esto, no. Definitivamente que no. Eso es lo que puedo decir. Bueno, no, agradecerle. Bueno, mis estimados. Edwin, muchas gracias por tu tiempo, por el andamiaje, por la invitación. Y como digo por ahí en otros espacios, yo esto lo hago con mucho temor, porque la Biblia dice que las herejías y las contiendas son obras de la carne, y que los que practican obras de la carne no heredan el reino de Dios. No vaya a ser que Jesús uno por ahí debatiendo y enseñando herejías, y por creer que estamos haciendo algo bonito, estamos haciendo es algo peor. Muchas gracias. Después que esto queda grabado, la gente que lo vaya a ver, saque sus conclusiones, y sobre todo no nos quedemos, porque es que la gente solo oye lo que le conviene y se queda con las conclusiones. No, breguemos a ir un poquito más allá, a averiguar, a estudiar. El Señor Yeshua dijo, ustedes escudriñan las escrituras porque creen que ya les da vida eterna, pero las escrituras dan testimonio de mí. Entonces, que seamos como los bereanos. Los bereanos tenían 3 cosas abiertas. Los bereanos tenían la mente abierta, el corazón abierto y la Biblia abierta. Y fue lo mismo que le abrió Jesús a los discípulos en Lucas 24. Les abrió el entendimiento, les abrió el corazón y les abrió las escrituras. Esa es mi oración, que Dios nos abra el entendimiento, el corazón y las escrituras para conocerlo a Él, el único Dios verdadero, y a Jehová Salvador, el Mesías, al que Él envió. Que Jehová Salvador los bendiga y muchas gracias. Amén, amén, hermano. Shalom, Baruch Hashem Adonai. Hermano Sergio, muchas gracias también por estar aquí, participar y aportar con sus comentarios. Hermano Uber, estaremos pendientes para otra invitación a un diálogo de estos bien interesantes acerca de otro tema. Vamos a ir cuadrando, si Dios nos lo permite, con la ayuda del Señor. Damos gracias a Dios Padre por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y por la comunión de su Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Dios les bendiga grandemente. Esto fue otra bomba. Boom, boom, boom. Baruch Hashem Adonai. Dios les bendiga. Bendiciones.